Los puestos del mercado bullían de gente. A lo lejos, se oía un murmullo constante y bajo, voces regateando, tintineo de metal, alguien tosiendo o inspeccionando algún artículo. Mire los puestos más cercanos a la entrada. Eran los primeros que se veían al entrar en el recinto, por lo que los vendedores pagaban elevadas tarifas diarias para instalarse allí. Quienes no podían permitírselo se veían obligados a vender o intercambiar sus productos en el otro extremo del mercado. Los vendedores ofrecían prácticamente de todo. Los palés rebosaban de comida enlatada, sobre todo para perros, pero comida al fin y al cabo. Algunos puestos incluso ofrecían conservas caseras, claramente marcadas con advertencias. Había botellas de agua y carne seca colgadas de ganchos. Otros puestos exhibían bolsas Ziploc con semillas, cuidadosamente etiquetadas y fuertemente custodiadas. Los precios eran elevados. 4 créditos, o el equivalente a 4 comidas, por tan solo 20 semillas. Al pasar, mi mirada se posó en un puesto de suministros médicos. No era un puesto cualquiera. Parecía más bien una casita repleta de material médico. Vendas, antibióticos y analgésicos llenaban los estantes. Algunos artículos estaban caducados y, por consiguiente, tenían descuento. 2 hombres armados custodiaban el lugar como si fuera un tesoro nacional. Dentro se encontraban 2 médicos y 5 enfermeras, el equipo médico de Common Ground. Ellos atendían el puesto y estaban dispuestos a tratar a cualquiera, pero solo a cambio de créditos. Cerca de allí había numerosos puestos de ropa que vendían de todo, desde botas con cordones desiguales hasta chaquetas de cuero reforzadas con cinta adhesiva y guantes. Otro vendedor ofrece armaduras improvisadas, protecciones de hockey, cascos de motocicleta y petos hechos con señales de tráfico. Nada de eso me interesó, así que seguí mi camino. Mientras avanzábamos, nos encontramos con una gran multitud reunida en una zona. Lárguense de aquí si solo van a quedarse mirando. Resonó la voz de una mujer mientras dispersaba a los curiosos. Tiré de Clementine en la dirección opuesta. Ella me miró, y la confusión se transformó en curiosidad. Quiero ver qué está pasando allí. Antes de que pudiera responder, de repente me agarró de la mano y me arrastró hacia esa zona. Varias mujeres hermosas estaban allí, apenas vestidas a pesar del frío. Lo único que la protección de congelarse era un barril cercano. Llamaban seductoramente a los hombres que pasaban, sus voces se colaban entre la multitud como anzuelos. Les seguían risas, bajas, ensayadas, invitantes, promesas envueltas en tonos melosos. Un vaivén de caderas, una mirada prolongada, dedos tamborileando sobre una mesa con un ritmo que pretendía llamar la atención. ¿Me puedes dar 2 créditos hoy? ¿Es mi cumpleaños?, preguntó un joven. Vale, cumpleañero. Entra, respondió una de las mujeres, conduciéndolo a una tienda de campaña cercana, seguida por otra. Fue entonces cuando Clementine se dio cuenta de lo que estaba pasando. Inmediatamente me tapó los ojos con las manos, con la cara roja como un tomate. No. Nos vamos. Y ni se te ocurra mirar, dijo con firmeza. Una de las mujeres, que seguía coqueteando con los clientes, me vio y gritó. ¿Eres el famoso Max Walker? Lo gritó mientras se acercaba. Aléjate, perra. Exclamó Clementine furiosa, dejándome atónita. Rara vez decía palabrotas. De hecho, casi siempre me impedía decirlas. Al oírla maldecir ahora, supe que ya no era vergüenza. Estaba enfadada. Me arrastró lejos, mirándome con furia. Oye, no me mires así. Yo no quería ir allí. Fuiste tú quien me arrastró, murmuré. Sois todos iguales, dijo, sin dejar de tirar de mí. Es asqueroso. Sinceramente, no tenía ni idea de qué había hecho mal. Finalmente nos detuvimos en otro puesto donde podía vender pieles y carne. Me volví hacia ella. Voy a vender la piel y la carne aquí. ¿Por qué no buscas esos libros de cocina que querías? Nos vemos en la armería. Ella asintió y soltó mi mano. De acuerdo. Te veo allí, pero no tengo nada que intercambiar por ellos. Saqué mi sello y se lo puse en la mano. Úsalo. Hay crédito suficiente para lo que quieras. Ella sonrió, se inclinó y me dio un beso. Nunca te acerques a ese lugar. Asentí con la cabeza, devolviéndole la sonrisa, y la saludé con la mano mientras se marchaba a buscar sus libros. Tras vender la piel y la carne, con las que gané unos 100 créditos, me dirigí a la tienda de armas. Estaba ubicada en la esquina izquierda. No se permitía vender armas directamente, pero sí se podían vender a Common Ground por un precio ligeramente inferior al del mercado. Esas mismas armas se revendían después a un precio más alto. Una cosa era segura. Si existía un arma, la encontrarías en esa tienda. Al pasar por la farmacia, alguien me llamó la atención.
Una mujer con largas y espesas rastas negras recogidas con una diadema y a la que le faltaba una oreja. Su presencia era silenciosa pero poderosa. La reconocí al instante. Michonne. Estaba enfrascada en una discusión con una enfermera. Escucha, no tengo los créditos que me pides. Aquí tienes todo lo que tengo. Tómalo y arréglala, dijo Michonne mientras dejaba su mochila sobre la mesa. Junto a ella había otra mujer. Le habían amputado la mano izquierda y tenía los pies esposados. Las heridas parecían de hacía unas semanas y maltratadas. Me pregunté si las habían cerrado correctamente. Al mirarla más de cerca, me di cuenta de quién era. Andrea. ¿Qué les pasa a ustedes? Exclamó Andrea. Primero me esposan los pies antes de que pueda entrar, y ahora no me atienden porque no tenemos créditos. Temblaba de rabia. Puedes ir allí y cambiar tus suministros por créditos, dijo la enfermera, señalando en una dirección. Miraron. Una larga fila se extendía a lo largo del mercado. La gente esperaba, cansada y desesperada. Eso llevará horas, dijo Michonne. ¿No puedes simplemente llevar los suministros y atenderla? No puedo, respondió la enfermera. Son las normas. Lo siento. La mandíbula de Michonne se tensó. Entonces sus ojos me encontraron. Oye, chico, ¿quieres algo? Se detuvo a mitad de camino, repentinamente cautelosa al notar que yo tenía armas dentro de Common Ground y no llevaba bozal. Apartó la mirada rápidamente, para evitar problemas. La enfermera se volvió hacia mí, de repente ansiosa. Señor, ¿puedo ayudarle en algo? Sí, dije con una sonrisa. Si no le importa, ¿podría llevarse sus suministros y atenderla? La enfermera parpadeó y luego sonrió. Por supuesto, señor. Las enfermeras comenzaron a sacar suministros de la mochila. Michonne y Andrea se quedaron mirando, confundidas y atónitas. Andrea abrió la boca para decir algo, pero me di la vuelta y me marché antes de que pudieran hablar. Su confusión no hizo más que aumentar mientras me alejaba. Dudé antes de ayudarlos, pero no perdía nada con ello. Quizás incluso me gané su favor. Es mejor tener un amigo que un enemigo. Con ese pensamiento, me dirigí a la armería. Hola, Calvo. ¿Cómo estás? Supe quién era sin siquiera mirarlo. Molly. ¿Cuánto tiempo sin verte? Los ojos de Molly brillaron mientras extendía la mano hacia mi hombro. Dios mío, ha crecido muchísimo en tan solo unos meses. Sonriendo, aparté suavemente su mano, lo que pareció incomodarla un poco. Entonces, dijo Molly, mirándome con expectación, ¿has pensado en lo que te dije el mes pasado en Camp Copper? Mi respuesta es la misma. No. Su rostro se ensombreció brevemente, pero rápidamente forzó una sonrisa. ¿Por qué no? ¿Acaso no me veo bien? Preguntó, moviendo las caderas. No se trata de eso, dije. Ya te lo dije. Estoy con Clementine. Mi respuesta no ha cambiado. Necesitaba ponerle fin a esto antes de que se le ocurriera alguna idea extraña. ¿Qué tal si vamos los dos? Dijo ella con naturalidad. ¿No funcionaría? No es que tengamos que atenernos a las viejas costumbres. Ya no hay reglas. En esta sociedad, los fuertes son quienes mandan. ¿Qué te parece? Podrías disfrutar de nuestra compañía. Me quedé atónito por un momento, y luego rápidamente negué con la cabeza. Esto no tiene que ver con la sociedad, sino conmigo. Hace mucho tiempo decidí amar solo a Clementine. Y punto. No puedo amar a nadie más. Sinceramente, no lo entendía. Jamás imaginé que Molly se enamoraría de mí. Siempre me había llamado Calvo. Cuando se me declaró por primera vez, pensé que estaba bromeando, como solía hacer, pero hablaba en serio. ¿Sabes? Dijo con una sonrisa burlona, a las mujeres nos vuelven locas los hombres que son confiables, fuertes y guapos. Si hubieras aceptado mi propuesta, no actuaría así de loca. Así que, técnicamente, es tu culpa. Lo que significa que debes asumir la responsabilidad. Esta vez, respondió con firmeza. Molly, ahora mismo eres una buena amiga para los dos. No quiero arruinar eso. Por favor, intenta comprender. Me miró fijamente un momento y luego se rió. ¿De verdad crees que estoy tan desesperada? ¿Que te perseguiría eternamente solo porque me rechazaste? Ya lo superé. Pero sigo teniendo celos de Clementine, claro, pero da igual. Entonces, ¿qué haces aquí? Clementine y yo estamos aquí para comprar armas y libros. ¿Y tú? Estoy trabajando temporalmente como exploradora, dijo. Busco hordas de caminantes y las reporto. Me estaba quedando sin flechas, así que vine a comprar más. Vamos, vamos juntos. Ella caminó delante y yo la seguí. ¿Tienes algún contacto con Amir? Preguntó ella. Estoy intentando comunicarme con él por radio, respondí.
Pero creo que está demasiado lejos, tal vez incluso en otro estado. Mowgli ascendió. Quería darle las gracias por salvarme la vida en Savannah, pero quizás la próxima vez. Mowgli, ¿qué pasó en Savannah? Preguntó. Sus ojos se entrecerraron por un instante, como si sopesara sus palabras. Luego ladeó la cabeza y respondió con naturalidad. Ah. Descubrí que estaba embarazada, así que tuve que interrumpir el embarazo. Eso es todo. Nada más. Aceleró el paso, intentando claramente evitar el tema. ¿Quieres tomar algo? Dije, queriendo también cambiar de tema. Invito yo. Mowgli me miró y se rió. Jaja, qué ricachón. Claro, tomemos algo. Llevo tiempo queriendo gastarte todo tu dinero. Esto es perfecto. ¿A qué esperas? Vamos. Por lo que recuerdo, Mowgli tenía una hermana menor que era diabética en Crawford. Para mantenerlo en secreto y conseguir medicamentos, Mowgli hizo un trato con uno de los médicos de Crawford. A pesar de todo lo que hizo, su hermana falleció. Esa pérdida la endureció, volviéndola grosera y arrogante con todos. Pero en el fondo, era una persona maravillosa. Me agarró de la mano y me arrastró hacia la barra del Common Ground. El lugar estaba abarrotado de gente bebiendo, comiendo y charlando con amigos. También había algunos guardias, disfrutando de su tiempo libre. Oye, camarero. Dijo Mowgli en voz alta. Dame la bebida más cara que tengas y cárgala a la cuenta de este calvo. Ni se te ocurra escatimar. ¿Me oyes? El camarero me miró. Asentí con la cabeza en señal de aprobación. Me sirvió la bebida más cara que tenía en un vaso de 1 onza. Mowgli ignoró el vaso, agarró la botella y bebió un buen trago. Me entregó el vasito con una sonrisa. Este es para ti, anfitrión. Me la bebí de un trago. Con mi metabolismo rápido, no me emborracharía aunque me la terminara entera, pero bebí de todos modos para hacerle compañía. Media hora después, empecé a preocuparme por la cantidad que había bebido. Creo que deberías parar, dije. Deja algo para mañana. Ya te has bebido media botella. ¿Acaso no necesitas comprar flechas? Mowgli me miró con los párpados pesados. Sierra, soy vieja, cumplí 18 meses hace, quizás, ¿de acuerdo? Beber es para mayores de 21 años, dije, agarrándola del brazo. Vamos. Guárdalo para mañana. Tenemos que irnos. Yo, puedo morir por mi país a los 18 años, ¿por qué no puedo beber? Sus palabras eran muy ininteligibles, así que le salpiqué un poco de agua en la cabeza para que reaccionara. Maldito. ¿Por qué hiciste eso? Pagué 32 créditos y la saqué a rastras del bar. Había sido una mala idea. Inmediatamente me arrepentí de haberle ofrecido una copa. Gracias por arruinarme la bebida, murmuró Mowgli, aún aferrada a la botella. Su cabello brillaba en el aire frío y nublado, y ya empezaba a recuperar la sobriedad. De nada, respondí. Al acercarnos a la armería, vi de repente a Clementine, empuñando una daga, peleando con unos muchachos. Se había congregado una multitud y varios guardias se acercaban corriendo. Corrí hacia ella inmediatamente. La multitud me impidió ver a Clementine. Abrirme paso entre ellos se hacía cada vez más difícil, así que desenvainé mi espada. Al ver la hoja, la multitud retrocedió asustada, abriendo paso instintivamente y dejando un estrecho camino. No soy una ladrona, dijo Clementine. Su voz se mantuvo firme, aunque presionada con fuerza la daga. No apartó la mirada del chico que se agarraba la mano ensangrentada. Hermano, déjame matarla, gruñó el del medio, buscando su pistola. Esta perra me rompió los dientes. Entonces notó el arrepentido silencio que los rodeaba. Se giraron y vieron la espada en mi mano mientras me acercaba. Observé a los 3 adolescentes. Todos parecían incómodos, excepto el del medio, que permanecía rígido y desafiante. Los reconocí de inmediato como los mejores clientes del burdel. Los hijos de Isabella y Henry, los líderes casados de Common Ground. Sus padres eran personas decentes, pero sus hijos, protegidos de las dificultades, se habían vuelto arrogantes y creían tener derecho a hacer lo que quisieran en Common Ground. Esa arrogancia había sido cuidadosamente alimentada por la influencia y los privilegios, especialmente en Noah, el mayor y, con mucho, el más insoportable de los 3. Max, dijo Clementine en voz baja mientras se acercaba, con la mano ensangrentada. Apreté con fuerza la empuñadura de la espada y ella se colocó justo detrás de mi hombro. Los chicos se quitaron. Incluso Noah vaciló, aunque solo fuera por un instante. ¿Inhalar qué pasó? Preguntó. Los guardias que nos rodeaban estaban presentes pero inactivos, observando en silencio.
Molly se abrió paso entre la multitud que nos seguía, respirando con dificultad mientras escudriñaba la escena. Me han estado siguiendo desde que empecé a buscar el libro, dijo Clementine. Les dije repetidamente que no quería juntarme con ellos, pero no me hicieron caso. Intenté ignorarlos mientras me dirigía a la armería, pero me agarraron de la mano y me detuvieron. Dijeron que no podía llevar un arma. Les dije que sí podía, pero querían pruebas. No tenía ninguna, así que les enseñé tu sello. Me lo arrebataron y me acusaron de robarlo. Les dije que era tuyo, pero no me hicieron caso. Querían registrarme en la sala de cuarentena. No los dejé, pero dos de ellos me agarraron, así que mordí el brazo de uno de ellos. Fue entonces cuando sacaron un cuchillo, así que saqué mi daga. Me volví hacia los chicos, y el peso de la situación se cernía densamente en el ambiente. Estábamos investigando, murmuró el más joven, escondiendo el cuchillo y apenas alzando la vista. No figuraba en la lista de contactos VIP. Pensábamos que había robado la identidad de alguien. Noah le dio un golpe en la cabeza. ¿Por qué demonios estás tan nervioso? Espetó. No hemos hecho nada malo. No le tengas miedo. Olvida lo que dijeron mamá y papá. Exageran todo. Es solo un adolescente como nosotros. Ten valor. Uno de los hermanos se inclinó y susurró. Papá nos dijo que no nos metiéramos con él. Vámonos. No, dijo Noah con brusquedad. No me iré hasta que esa bruja pague por haberme roto los dientes. Y también me vengaré por ti. Señaló a su hermano herido. Tranquilo. No hará nada. Los guardias están de nuestro lado. No sobreviviría si lo atacáramos todos. Sacó su pistola y me apuntó. Los guardias se pusieron rígidos, moviéndose con inquietud. Varios dieron un paso al frente, interponiéndose sutilmente entre los chicos y yo, como si quisieran protegerlos de lo que pudiera suceder a continuación. En ese momento, llegaron sus padres junto con Robert y Daniel. Los 4 líderes de Common Ground se congregaron en el lugar, y su presencia provocó un silencio tenso e incómodo entre la multitud. Al acercarse, el niño herido exageró su estado, cayendo de rodillas y agarrándose el brazo ensangrentado como si estuviera a punto de desmayarse. ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Robert, escudriñando los rostros a su alrededor. Isabella corrió hacia sus hijos y se arrodilló inmediatamente junto al niño herido. Apenas le dirigió una mirada a Clementine hasta que su hijo terminó de explicar lo sucedido. Entonces, su mirada se endureció y se convirtió en una mirada fulminante. Tras escuchar el relato de los guardias, Robert dijo con calma. Tranquilicémonos. Parece un malentendido. No hay necesidad de darle mayor importancia. ¿Malentendido? Espetó Isabella, poniéndose de pie. Le rompió los dientes a mi hijo e hirió al otro. Él solo estaba investigando a una chica sospechosa. Isabella, cálmate, dijo su marido en voz baja, posando una mano sobre su brazo. Es solo una discusión entre niños. No me voy a calmar, gritó Isabella, apartándolo de un empujón. Sacó su arma e hirió a otros dentro del campo común. Según las reglas, debería ser ahorcada. Apuntó con el dedo a Clementine. Puedes intentarlo, perra, pero ten cuidado. Podría arrancarte la boca, gritó Molly. Los ojos de Isabella se dirigieron rápidamente hacia ella. Cuidado con lo que dices, niña. No olvides dónde estás parada. Sé perfectamente dónde estoy, replicó Molly. En el patio de recreo de tu hijo, donde cree que puede hacer lo que quiera con las mujeres. Así que, bájate de tu pedestal y contrólalo. Si yo fuera Clementine, les habría cortado la garganta. Antes de que la discusión se intensificara, miré a Molly. La advertencia fue silenciosa pero clara. Se puso rígida y retrocedió, con los labios apretados. Papá, deberían ahorcarla, añadió Noah con voz cortante pero tensa. Sus hermanos asintieron rápidamente. No le importan las reglas. Nos atacó por hacer nuestro trabajo. La mirada de Henry se detuvo en mí antes de volverse hacia los demás líderes. La ley y el orden importan, dijo con cuidado, dirigiéndose a ellos y a mí. Todos merecen un trato justo. Celebremos un juicio. Quien sea culpable será castigado. Bajemos la tensión, respondió Roberts. Esto no tiene por qué ir más allá de un malentendido. Si ignoramos esto, ¿qué pasará con nuestras normas? Espetó Isabella. ¿Acaso la gente las seguirá respetando si justificamos un asalto a mano armada? Estoy de acuerdo con mi marido. Debería haber un juicio. Noah miró a Robert con desprecio. Mamá, papá, les dije que no pusieran a este gordo como líder. Mírenlo, poniéndose del lado de un criminal. Un simple gerente en nuestra empresa familiar, ahora se cree nuestro igual.
Robert le lanzó una mirada fulminante. Noah, ten cuidado con lo que dices antes de arrepentirte. ¿Qué demonios harías? ¿Sentarte encima de mí? Se burló Noah, aunque tenía los hombros tensos. Robert apretó los puños, tensando la mandíbula mientras luchaba por contener el impulso de responder. Miró a los demás líderes, deteniéndose en Daniel, quien permanecía rígido y en silencio. Con 3 ancianos a su favor, Robert exhaló y asintió. De acuerdo. Haremos un juicio. Isabella sonrió con frialdad. Guardias, arresten a la chica y llévenla al juzgado. 3 guardias vacilaron. Sus miradas se posaron en mí y luego en la multitud inquieta que nos rodeaba. Lentamente, con cautela, se acercaron a Clementine. En el instante en que uno de ellos intentó alcanzarla, el mundo se derrumbó. 12 chasquidos secos rasgaron el aire, y los 12 guardias que nos rodeaban cayeron al instante, cada uno con una sola bala que le atravesó el cráneo. La multitud estalló en pánico, los gritos se propagaron mientras la gente retrocedía tambaleándose. Los 4 líderes permanecieron inmóviles, con los rostros pálidos. Guardé mi pistola en la funda y desenvainé mi espada de nuevo. El metal resonó suavemente en el repentino silencio. He permanecido en silencio todo este tiempo. Parece que el silencio te ha dado mucha valentía, dije con calma. ¿De verdad creías que era un chico mudo o indefenso? ¿Has olvidado quién soy? Déjame recordártelo. El miedo se reflejó en sus ojos. Noah levantó su pistola, con las manos temblando tanto que el cañón se tambaleaba. Aléjate de una vez o te voy a... Su cabeza rodó por el suelo antes de que pudiera terminar. Isabella se desplomó sobre el cuerpo de su hijo, gritando. ¡No! Mi bebé. ¿Qué demonios estás haciendo, Max? Gritó Henry, retrocediendo un paso. Henry, respondí con calma, vivir cómodamente te ha hecho olvidar cómo es este mundo. No hay ley. No hay orden. Déjame recordártelo. Le cercené los brazos a sus 2 hijos. El grito del niño rasgó el aire mientras se desplomaba, agarrándose el muñón ensangrentado. Los fuertes imponen las reglas, continué con voz firme. Lo has olvidado. ¿Cómo te atreves siquiera a pensar en dañar algo que es mío, algo que amo? Todos, incluido Robert, me miraron horrorizados. Los guardias entraron en tropel por las puertas y las calles laterales. Levanté mi rifle. Los disparos silbaron en el aire en una frenética respuesta. Una bala me alcanzó en el hombro, pero la mayoría impactó en la multitud, muchos de ellos murieron antes de siquiera saber lo que había sucedido. Ignorando la herida de bala, respondí al fuego. En menos de un minuto, 22 disparos certeros resonaron y 22 guardias cayeron, cada uno muerto de un disparo certero en la cabeza. La multitud se dispersó, pisoteándose unos a otros mientras huían hacia las salidas. ¡Alto todos! Grité, disparando al cielo. Se quedaron inmóviles, respirando con dificultad. El mercado, antes bullicioso, quedó en silencio, como un pueblo fantasma. Ahora, dije en voz baja, hablemos. Isabella, al ver a sus hijos restantes sangrando y sollozando, se abalanzó sobre mí con furia ciega. ¡No! Gritó Henry. Su cabeza golpeó el suelo antes de que llegara hasta mí, seguida de su cuerpo. Max. Clementine corrió hacia mí, tratando de detenerme. Te voy a matar, hijo de... Henry se abalanzó sobre mí, con el rostro contraído por la rabia. No llegó a terminar la frase. Mi espada brilló una vez, y su cráneo se partió bajo ella mientras se desplomaba al suelo. Los demás muchachos se desplomaron, sollozando y temblando, incapaces de comprender el horror que los rodeaba. Puse fin a su sufrimiento. Ahora toda la familia está reunida en el cielo, dije con una leve sonrisa. Soy una buena persona. Robert y Daniel miraban fijamente la espada ensangrentada que sostenía en la mano. Sus piernas temblaban mientras me acercaba, con una amplia sonrisa dibujada en mi rostro. La multitud permanecía inmóvil, conteniendo la respiración, demasiado asustada para moverse. Alcé mi espada por encima de la cabeza de Daniel, y el tiempo pareció detenerse. Por favor, Max, cálmate y para. Clementine me agarró por detrás, aferrándose a mí desesperadamente, con los brazos rodeando mi cintura. «Este no eres tú», gritó. «Por favor, vuelve conmigo». Sus palabras disiparon la confusión. Respiré hondo mientras me tranquilizaba y me di cuenta de lo cerca que había estado de perder el control de nuevo. Miré a Robert y a Daniel, a quienes había estado a punto de matar. Ni ellos ni la multitud representaban una amenaza para mí. Desde el incidente en la biblioteca, me sentí peligrosamente atraído por la sensación de matar. La mayor parte del tiempo puedo controlar esta semilla de sangre, pero se vuelve extremadamente difícil cuando otros intentan quitarme lo que es mío o amenazan con arrebatármelo.
Entiendo que esta es una debilidad grave, una que debo aprender a dominar. Cuando me dejo llevar por el placer de la violencia, ya no puedo distinguir entre amigo y enemigo. Esa pérdida de control sería catastrófica. Me temo que si alguna vez me desprendo por completo, no podré volver a ser quien era. Cuando miro los cuerpos que quedaron atrás, no siento remordimiento por la mayoría de ellos, salvo por las pocas personas inocentes que murieron en el conflicto, muertes que escaparon a mi control. Clementine, puedes soltarme. Estoy bien. Dudó un instante antes de soltarme. Sus ojos, ya enrojecidos, se clavaron en mi hombro, y pude ver el pánico que intentaba ocultar. Tenemos que tratar la herida de bala antes de que empeore, dijo, con las manos temblando mientras intentaba detener la hemorragia. Estaré bien, le dije. Solo déjame terminar esto. La multitud me observaba nerviosamente mientras me acercaba a Robert y Daniel. El miedo era inconfundible en sus ojos, preguntándose qué haría a continuación. Limpié la sangre de mi espada y la guardé en su vaina. Lamento lo sucedido, dije con calma. Puede retomar su puesto de liderazgo. Me volví así a la multitud. Hubo una vez docenas de comunidades en una radio de 50 kilómetros. El invierno, el hambre y la desesperación acabaron con la mayoría. Solo 4 sobrevivieron. Esta era una de ellas, no por su fortaleza, sino porque me aseguré de que sus enemigos no sobrevivieran lo suficiente como para regresar. No quería que este lugar fuera destruido. Tenía una influencia considerable aquí, además de mucho prestigio, y en ese momento, esta comunidad me resultó útil. Me di la vuelta para irme. Espera, gritó Roberts. Max Walker. Nos va a costar mucho mantener el control después de esto. Lo miré de nuevo. Sonreía, con la misma sonrisa ensayada que siempre usaba cuando creía que iba de ganar. Daniel estaba a su lado, tenso. Tenemos una grave escasez de personal, dijo Daniel con nerviosismo. Nuestros guardias, seleccionados personalmente, se han reducido a 1/3 de su número original. Mantener esta comunidad será extremadamente difícil. Mientras hablaba, dirigió la mirada hacia Roberts. Entendí lo que insinuaban y era cierto. Había matado a más de la mitad de sus guardias leales, una pérdida casi imposible de reemplazar en poco tiempo. Lo que pudiera ocurrir durante ese período vulnerable era una incógnita. ¿Qué sugieres? Pregunté, volviéndome hacia Robert, que seguía sonriendo. Conviértete en uno de los líderes de esta comunidad. Negué lentamente con la cabeza. Ya te lo he dicho muchas veces. No tengo tiempo ni energía para tratar con la gente. Tras presenciar mi destreza, muchas comunidades cercanas me ofrecieron el liderazgo. Rechacé todas las ofertas. No tenía ningún interés en enredarme en los problemas ajenos. Por supuesto que lo sé, Max Walker, dijo Robert con suavidad. Solo queremos que actúes como líder interino hasta que recuperemos efectivos, para que otras comunidades no vean nuestra debilidad como una oportunidad para atacar. En otras palabras, queremos tu nombre como protección. ¿Y qué gano yo con esto? Pregunté. No tenía intención de aceptar sin obtener algo a cambio. Este hombre gordo era astuto. Hacía un momento estaba aterrorizado, y ahora sonreía como si estuviera negociando un gran negocio. Por supuesto que te compensaremos, dijo Robert, frotándose las manos. En todo lo que vendemos en Common Ground, estoy dispuesto a hacerte un descuento del 20%. Que sea el 40%. Hecho, respondió Robert al instante. Bienvenido, Max Walker, como uno de los líderes de la comunidad. Tenemos la suerte de contar contigo. Daniel también sonreía. ¿Me habían vuelto a engañar? Me pregunté. A juzgar por su reacción, Robert probablemente habría aceptado incluso si le hubiera pedido el 50%. Robert aplaudió con fuerza y alzó la voz para dirigirse a la multitud. A todos los que han venido de lejos, les pido disculpas sinceras por las molestias. Como todos sabemos, matar se ha convertido en algo habitual, así que ya no hay nada más que ver. Aún así, para compensar las molestias y demostrar nuestra sinceridad, ofrecemos un descuento del 10% en nuestras tiendas solo por hoy. Quienes hayan sufrido bajas también recibirán 10 créditos como compensación. En cuanto terminó de hablar, la multitud estalló en vítores. La mayoría ya estaba acostumbrada a ver la muerte a diario. Unos cuantos cadáveres ya no significaban nada. A lo que no estaban acostumbrados era a recibir algo gratis. Satisfecha y contenta, la multitud retomó sus quehaceres. El mercado volvió a bullir rápidamente, como si nada hubiera pasado. Los guardias se llevaron los cuerpos hacia la fosa común, donde fueron enterrados. De acuerdo, Max. Hablamos luego, después de que te atiendan, dijo Roberts. Dicho esto, él y Daniel se marcharon.
Volví a mirar a Clementine y a Molly. ¿Así que ahora eres mi jefe, Max? Dijo Molly en tono burlón. ¿Vas a obligarme a hacer algo que no quiero hacer? Clementine infló las mejillas y me agarró del brazo. Molly, deja de molestar a Max. No lo olvides. Es mío. Ni siquiera tú puedes tenerlo. Molly miró a Clementine con sorpresa, y luego me miró a mí buscando confirmación. Ella lo sabe, dije con calma. Se lo dije. Molly dio un largo trago a su bebida y miró a Clementine. No te preocupes. No te robaré a tu Max. Eres como mi hermana pequeña. Sonrió con picardía. Vamos, vayamos a la farmacia. Ambos estuvimos de acuerdo y la seguimos. En la farmacia, vi a Andrea sentada sola. Una enfermera se acercó rápidamente y comenzó a curarme la herida, preparándose para extraer la bala de mi hombro. Andrea me miró nerviosamente antes de hablar. Quería hablar contigo antes, pero, ¿eres el hijo de John Walker? En el momento en que escuché eso, mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Clementine y Molly reaccionaron con la misma brusquedad. ¿Cómo me conoces? Pregunté. ¿Y dónde está mi padre? Andrea guardó silencio un momento antes de responder. Nos encontramos con tu padre y tu tío en la granja de la familia Greene. Te estaban buscando. Me enseñaron tus fotos. No pude evitar sonreír. ¿Dónde están ahora? Pregunté rápidamente. Andrea miró a su alrededor con nerviosismo. Antes de que pudiera insistir, habló en voz más baja. No lo sé. Mientras hablábamos, la granja fue invadida por una horda de caminantes. Me separé del grupo. Pero tu padre debería estar con Rick Grimes y los demás. Solté un largo suspiro de alivio. Al menos estaban vivos. Antes de que pudiera preguntar nada más, Michonne irrumpió, respirando con dificultad. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. Inmediatamente agarró a Andrea del brazo. Nos vamos. Ahora mismo, dijo Michonne, tirando de ella hacia la salida. Antes de que pudieran dar un paso más, les bloqueé el paso con mi espada. La hoja los detuvo a ambos en seco. Ninguno de los dos irá a ninguna parte, dije con frialdad, hasta que yo lo diga. Michonne presionó con más fuerza la mano de Andrea al percatarse de que la espada le bloqueaba el paso. He matado a demasiada gente hoy, ¿no crees? Dije con calma. ¿Por qué no nos sentamos a hablar? Su vigilancia a mi alrededor dejaba claro que sabía perfectamente de lo que era capaz. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia la cama. ¿Ya terminaste? Le preguntó a la enfermera que acababa de extraerme la bala del hombro izquierdo. Todavía no, señor. Aún necesito curar la herida. El sangrado ya se había detenido, lo cual no la sorprenderá. Ella estaba al tanto de mi capacidad de curación acelerada. Pregunta lo que tengas que preguntar, dijo Michonne con impaciencia, aunque intuí el miedo que intentaba disimular. Y luego nos vamos. Todavía no se había convertido en la Michonne endurecida de las últimas temporadas. Me volví hacia Andrea. Cuéntame todo lo que sabes. ¿Dónde está la granja? ¿Cuánta gente había allí? ¿Cómo sobreviviste? No omitas ningún detalle. Miró a Michonne, luego me miró a mí, antes de comenzar su explicación. La granja estaba ubicada en Senoia, Georgia. Del grupo original, solo sobrevivieron unos pocos. Beth, T-Dog, Herschel, Lori y su hijo Nonato habían fallecido. El universo de The Walking Dead había cambiado drásticamente. Mi conocimiento del futuro ya no me parecía confiable debido a tantas desviaciones de la línea temporal original. Me preguntaba si alguna vez encontrarían la prisión, o si valía la pena buscarla ahora. La enfermera terminó de vendarme la herida. Andrea me miró y me preguntó. Ambas estamos buscando al grupo. ¿Podemos ayudarnos mutuamente? Ni siquiera sabemos por dónde empezar, respondí. ¿Cómo piensas encontrarlos? Bueno, dijo con seguridad, probablemente no se hayan alejado mucho de la granja. Podríamos revisar los asentamientos cercanos. Hay muchas posibilidades de que se escondan en alguno. Estuve de acuerdo. Era el enfoque más lógico. No tienes buen aspecto, añadí, observándola con más detenimiento. ¿Qué te ha pasado? Dudó un momento antes de responder. Yo ya sospechaba el motivo. Como de costumbre, estábamos pescando en un lago a unos 40 o 50 kilómetros de aquí, dijo. Nos atacó un grupo llamado los coleccionistas. Se llevan partes del cuerpo como recuerdo antes de comer a sus víctimas. Me arrancaron el brazo y una oreja de Michonne. Andrea miró la oreja que le faltaba a Michonne. De alguna manera, logramos escapar de su campamento y vinimos aquí para que pudiera curarme la herida. Había oído hablar de los coleccionistas. Su líder, conocido como el carnicero, había formado parte de los cazadores.
Últimamente, habían estado aterrorizando varios campamentos. Ya se habían puesto precio a su cabeza, una de las razones por las que había venido aquí. ¿Podría decirme dónde están ubicados? Preguntó. No recuerdo la ubicación exacta, respondió Andrea, pero puedo enseñártela. Perfecto, dije. Quédate aquí un par de días, por mi cuenta. Nos estamos preparando para darles casa y tu ayuda sería invaluable. Me encantaría ayudar, dijo sin dudarlo. Esos desgraciados tienen que pagar por lo que nos hicieron a mi amiga y a mí. Cuando estaba a punto de preguntar algo más, Michonne se inclinó hacia Andrea y susurró. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que irnos. No confío en este chico. Parece buena persona, susurró Andrea. ¿Y a dónde más podemos ir? Este lugar es seguro. Estamos agotadas de tanto correr. Descansemos unos días. Continuaron susurrando, aunque yo podía oír cada palabra. Finalmente, Andrea convenció a Michonne para que se quedara. Date 5 créditos, y gracias, le dije cortésmente a la enfermera. No hay problema, señor, respondió ella alegremente antes de volver al cubículo. Bueno, parece que ya estás bien, dijo Robert desde atrás. Me giré y vi a Robert y a Daniel caminando hacia mí. Muy bien, no te haré perder el tiempo. Hablemos de negocios, dijo Robert, yendo directo al grano. Adelante, respondí. Según la información de nuestros exploradores, hay una gran horda de muertos vivientes a unos 30 o 40 kilómetros de distancia, dijo Robert con gravedad. Se calcula que son entre 10.000 y 11.000, y se dirigen hacia aquí. Si no actuamos ahora, podrían llegar a ser cientos de miles. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la tensa sala, antes de continuar. Antes de que eso suceda, tenemos que dispersar a la horda. Por eso las 4 comunidades celebrarán una reunión mañana en la oficina. Espero que puedas asistir. Una de las principales razones por las que estas comunidades habían sobrevivido tanto tiempo era su negativa a permitir que se formaran manadas de caminantes sin control. Se contrataba habitualmente a cazadores para despejar las zonas circundantes, impidiendo que grupos más pequeños se fusionaran y formaran algo mucho más peligroso. Sin embargo, cuando una horda masiva comenzó a avanzar hacia su territorio, todo cambió. Todos los asentamientos cercanos se unieron para hacer frente a la amenaza. Sus mejores guerreros se congregaron en un solo lugar, no para eliminar a todos los caminantes, sino para fragmentar la horda, desviarla de sus comunidades y destruirla gradualmente con el tiempo. Esa estrategia había funcionado hasta ahora, y las comunidades seguían en pie. Estaré allí, dije con calma. Yo también voy, dijo Clementine, clavando sus ojos en los míos. Y ni se te ocurra intentar detenerme. Voy a ir. Solté un largo suspiro y asentí. Eso solo hizo que sonriera mientras se volvía hacia Molly. ¿Vienes conmigo, Molly? Por supuesto, respondió Molly con una sonrisa. Soy la exploradora. ¿Cómo esperas llegar si no te muestro el camino? Me volví hacia Roberts. Encontré información sobre los coleccionistas y la ubicación de su campamento. Robert sonrió. Es una excelente noticia. ¿Cómo obtuviste esa información? Su mirada curiosa siguió mi gesto hacia Michonne y Andrea. Oh, dijo, observando a las 2 mujeres. Así que saben lo de los coleccionistas. Dio un paso al frente. Hola. Soy Robert, uno de los líderes de aquí. Si nos ayudan a eliminar a ese grupo bárbaro, se lo agradeceremos enormemente. Y, por supuesto, estamos dispuestos a pagarles por su ayuda. Michonne permaneció en silencio, permitiendo que Andrea respondiera a las preguntas de Robert y Daniel. Tras un instante, Daniel habló. Por lo que veo, ambos son luchadores expertos. ¿Les gustaría servir como guardias? A cambio, les proporcionaremos 3 comidas al día y alojamiento. Su mirada se detuvo, especialmente en Michonne. Las 2 mujeres intercambiaron unas palabras en voz baja antes de que Michonne finalmente hablara. Estamos dispuestos a unirnos, pero solo con una condición. Si no nos gusta lo que vemos, somos libres de irnos cuando queramos. Robert y Daniel intercambiaron miradas. Normalmente no lo permitimos, dijo Daniel finalmente. Pero nos falta personal. Aceptaremos, con la condición de que nos avise con al menos una semana de antelación antes de dejar su puesto. Ambas mujeres asintieron. Bien, dijo Daniel. Dirígete a la armería y recoge tus suministros. Entrégales esto. Ellos sabrán qué hacer. En cuanto a los coleccionistas, hablaremos de eso la semana que viene. Les entregó a cada una un trozo de papel. Andrea y Michonne lo estudiaron, visiblemente inseguras. Si te preguntas dónde está la tienda de armas, podemos llevarte, dijo Clementine alegremente. De todas formas, vamos para allá. Vamos.
Ambas mujeres asintieron y, juntas, nos dirigimos hacia la tienda de armas. Tras salir de la armería, examiné las nuevas adquisiciones de Clementine. Había elegido una ballesta compuesta, cara, pero que valía la pena, junto con un rifle de francotirador. En cuanto a mí, compré varios cócteles Molotov y granadas. Ambos serán extremadamente útiles para acabar con la horda. Michonne y Andrea se pusieron de guardia tras asegurar los suministros. Mientras tanto, Molly se fue sola a comprar algo, dejándonos a Clementine y a mí solas. Observé a Clementine con más detenimiento y noté que parecía inusualmente callada, casi triste. Le preguntó con suavidad: ¿Sigues enfadada por lo que te dije antes? Lo siento, solo estaba bromeando, tu pecho es perfecto para mi mano. Sonrió lentamente, pero su sonrisa pronto se desvaneció en un ceño fruncido mientras me daba un ligero golpe en el hombro. Deja de hablar de mi pecho. Sabe lo acomplejada que estoy por eso, y nunca puedo estar enfadada contigo. Se quedó callada, hizo una pausa por un momento antes de continuar. Siento que me estoy convirtiendo en una carga para ti. Todo esto sucedió por mi culpa, y sigo haciendo cosas que van en contra de lo que quieres. Me preocupa que empieces a resentirme. En lugar de mirarme, bajé la mirada hacia sus pies. Su postura era vulnerable e insegura. Clem, dije en voz baja, tomándole la mano, jamás podría guardarte rencor, tengo miedo. Me preocupa que puedas lastimarte. Sé que eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir, solo estoy molestando conmigo misma por no ser fuerte. Ella no respondió, pero se acercó más y me abrazó suavemente del brazo mientras caminábamos juntos por el mercado. Al pasar por el final del mercado, donde quienes no podían pagar el alquiler de un puesto vendían sus artículos en el suelo, todos vendían lo que encontraban. A veces, con un poco de suerte, uno podía descubrir algo realmente valioso, así que siempre era divertido visitarlo y ver lo que la gente tenía para ofrecer. Muchos regateaban y comerciaban, y todo el mercado bullía de gente corriendo de un lado a otro en busca de alguna buena oferta. Estar allí a veces me hacía olvidar que vivíamos en un apocalipsis, donde cualquiera podía morir en cualquier momento. Mientras caminábamos, se nos acercó un niño pequeño, de unos 10 años. Su chaqueta estaba rota y remendada, e incluso sus zapatos eran diferentes. Era muy raro ver niños. La mayoría había muerto en los meses posteriores al inicio de la pandemia, así que ver a uno con vida fue sorprendente e inquietante. ¿Hermano y hermana mayores, les gustaría que les hicieran un retrato? Preguntó el niño con una sonrisa radiante. Mi mamá dibuja muy bien. Por solo un crédito, puedes hacerles un retrato. El niño nos miró con esperanza y expectación. Clementine lo observó por un momento antes de agacharse ligeramente para encontrarse con su mirada. Su voz era suave pero pausada. ¿Un retrato, eh? ¿Dónde está tu madre? Preguntó. Hermana mayor, ven conmigo. Te lo voy a enseñar, dijo el niño, guiándonos hacia su madre. Estaba al fondo del mercado, donde casi nadie pasaba por supuesto. Se veía delgada y exhausta, sentada en el frío con una manta sobre la cabeza. Se movía con cautela, como si estuviera siempre alerta ante cualquier peligro. Mamá. Encontré clientes. Exclamó el niño, corriendo hacia ella y señalándonos. Niño tonto. ¿No te dije que te quedaras a la vista? Lo regañó su madre, visiblemente molesta mientras lo examinaba. El chico bajó la cabeza. Lo siento. Solo quería ayudar. Su expresión se suavizó mientras le acariciaba la cabeza. Lo hiciste bien, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces sus ojos se posaron en nosotros y se abrieron de pánico al notar las armas que llevábamos a la espalda. Siento mucho que mi hijo le haya causado molestias. Por favor, perdónelo. Solo es un niño, dijo la madre con desesperación, temblando ligeramente. No lo hizo, respondió Clementine con calma. Vinimos porque nos ofreció un retrato. Si están dispuestos. La mujer se relajó un poco, aunque seguía siendo cautelosa. Muy bien. Por favor, siéntese, dijo, señalando una alfombra en el suelo. Nos sentamos juntas mientras ella empezaba a dibujar. Después de unos minutos, Clementine volvió a hablar, con un tono más bajo. ¿Eras artista antes de todo esto? La mujer, sosteniendo el pincel, respondió en voz baja. Yo era profesora de arte en el Atlanta College. Tuve 3 hijos. Todos murieron. Clementine y yo nos quedamos atónitas. Nuestras miradas se dirigieron hacia el niño que jugaba cerca. La mujer siguió nuestra mirada y continuó en voz baja. Tras perder a mis 3 hijos, no tenía ganas de vivir. Estaba a punto de tirarme al río cuando encontré a este niño. No tenía a nadie, y yo tampoco, así que lo adopté.
Ella le sonrió levemente al chico. Sentí como Clementine apretaba la mano contra la mía. Tenía la mandíbula tensa y la mirada perdida. ¿Echas de menos a Le? Susurré. Ella asintió una vez, sin decir nada. Me volví hacia la mujer y le pregunté, ¿y su marido? Su sonrisa se desvaneció. Murió intentando proteger a nuestros hijos. Asentí en silencio, sin querer reabrir sus heridas. Unos minutos después, el dibujo estaba terminado. Clementine lo cogió con alegría y se quedó mirando nuestro retrato. Max, esto quedará perfecto en nuestra casa, dijo, abrazándolo con fuerza. La mujer habló nerviosamente, casi en un susurro. Eso será un crédito, o una comida. También puede intercambiar, si lo desea. Sonreí y saqué mi sello, entregándole 10 créditos. Parecía sorprendida. Señor, solo es un crédito, dijo nerviosamente, pensando que yo había cometido un error. ¿Esta es tu propina?, respondí. Me gusta mucho el dibujo. Su rostro se iluminó mientras me daba las gracias repetidamente. Antes de irnos, me fijé en un anillo de diamantes en su mano. ¿Estarías dispuesta a cambiarlo? Le pregunté. Te doy 30 créditos por él. Dudó solo un instante antes de aceptar. Las joyas ya no tenían valor real, eran solo piedras, pero la comida significaba supervivencia. No quería ayudarte gratis. Intercambiar me parecía justo. Coloqué el anillo de diamantes en el dedo de Clementine. Aquí tienes el regalo que te prometí. Ella lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, y luego sonriendo con una alegría que no había visto en mucho tiempo. Es hermoso, dijo, abrazándome con fuerza y besándome sin dudarlo. Tras despedirnos de la mujer y su hijo, regresamos al hotel, pensando ya en la reunión que nos esperaba al día siguiente. La luz de la mañana era preciosa mientras paseábamos por el mercado. Había menos gente que ayer. La mayoría ya había vendido lo que necesitaba y se marchaba rápidamente para evitar pagar la tasa diaria. Aún así, el lugar seguía animado incluso a primera hora de la mañana, con mucha gente llegando. El espacio común permanecería abierto 2 días más antes de cerrar hasta el mes siguiente. Mantenerlo abierto más de 4 días resultaba demasiado caro. La razón principal era el descenso constante de visitantes, lo que hacía que un mercado abierto fuera cada vez menos rentable. Otro gasto importante era la seguridad. Se contrataron casi 150 guardias temporales para patrullar las rutas, cada uno con una comida al día, sin contar los 50 o 60 guardias permanentes adicionales. Estos gastos se acumularon rápidamente. Miré a Clementine y Molly mientras conversaban durante nuestro paseo. Finalmente, llegamos a la oficina del campo de batalla, una de las cabañas más grandes, donde se celebraban todas las reuniones oficiales. Dentro, se habían reunido entre 30 y 40 personas. Cada una de ellas era una luchadora excepcional o poseía una habilidad especializada. Cada una estaba allí por una razón. Dejé a Molly y Clementine en la sala de estar con los demás, ya que no tenían permiso para entrar a la sala de reuniones. Tuvieron que esperar como todos los demás. Luego entró, donde solo tenían acceso los ancianos y las figuras clave. Las primeras personas que vi fueron los Monsignor Boys, 3 hermanos que habían sido famosos destiladores clandestinos en Carolina del Sur. A pesar de su nombre, no había nada de chicos entre ellos. Los 3 tenían casi 50 años. El hermano mayor era el líder del campamento de Sweet Home. Su comunidad había sobrevivido en gran medida gracias a las excepcionales habilidades de caza y rastreo de los hermanos. Conocían la tierra y la fauna como la palma de su mano, y bajo su guía, la comunidad había soportado inviernos duros con suficiente comida para intercambiar. El hermano mayor me estrechó la mano con firmeza. Hermanito, mira, hay un hombre aquí. ¿Cómo estás, muchacho?, dijo con voz ronca. El hermano que estaba a su lado frunció el ceño. ¿Puedes dejar de decir tonterías como hermanito? Ya casi tenemos 50 años. El mayor los miró con desprecio a ambos. Pararé cuando alguno de ustedes me gane como lo hizo este muchacho en un concurso de beber. Hasta entonces, se quedarán con el apodo. Los he estado llamando así desde que eran bebés, pensé que ya estarían acostumbrados. Se echó a reír a carcajadas mientras los otros 2 guardaban silencio. El hermano menor, al que le faltaban algunos dedos, murmuró entre dientes. ¿Cómo demonios pudo este chico vencer a nuestro hermano alcohólico? Era evidente que aún guardaba rencor por el incidente del mes anterior. Tras saludarlos, mi atención se centró en Nicole, la líder del campamento Cobre. 30 y tantos años, a primera vista parecía inofensiva, pero era la líder más despiadada de las 4 comunidades. Haría casi cualquier cosa por sobrevivir.
Muchos la consideraban una psicópata, alguien que solo pensaba con una lógica fría y despiadada. Debido a su naturaleza despiadada, había acumulado vastas provisiones saqueando otras comunidades y viajeros, y utilizando mano de obra forzada para construir un campamento casi impenetrable incluso antes de que comenzara el invierno. Así fue como sobrevivieron. No sería exagerado decir que eran la comunidad mejor protegida de todas. Fue un placer volver a verte, Max Walker. Oí que te convertiste en el líder de esta comunidad. Me observó con atención. Solo es temporal, respondí con indiferencia, sin querer darle ninguna información que pudiera usar en mi contra. ¿Dónde está Clementine? Preguntó, mostrando un preservativo. Me pidió que le trajera esto. ¿Te importa si te lo doy? Me quedé paralizado, mirando el preservativo que sostenía en la mano. Entonces su mano se posó en mi hombro. Solo me di cuenta cuando sentí la presión. Sonrió y dijo suavemente, la Clementina es una de tus mayores debilidades. Asegúrate de que nadie más la use. Por un instante, estuve a punto de sacar mi espada para acabar con ella allí mismo. Me obligué a contenerme. Gracias, dije, cogiendo el preservativo y guardándolo en mi bolsillo. De nada. Cuídate, respondió ella con dulzura, volviéndose para hablar con su mano derecha. Finalmente, llegaron Robert y Daniel, junto con el líder de la comunidad de Frozen Lake. Era un hombre de unos 30 años, antiguo sargento instructor. Su comunidad era la más pequeña, con apenas 20 habitantes, en comparación con los 200 de Common Ground, pero todos eran soldados con entrenamiento militar. Contaban con guardias de primera categoría y a menudo actuaban como mercenarios, realizando diversas misiones para sobrevivir hasta entonces. Ahora, los 4 líderes comunitarios se reunieron alrededor de la gran mesa redonda. El sargento instructor extendió un mapa sobre su superficie. Según el último informe, los no muertos han alcanzado casi los 20.000. Necesitamos dispersar a este grupo lo antes posible. Tengo un plan, pero necesitaré su colaboración. Si alguien tiene alguna objeción, que la exprese después de escucharlo. Habló con seguridad mientras explicaba su estrategia para dispersar a la horda. Tras casi media hora, se detuvo y miró a su alrededor, esperando una respuesta. Entre nosotros, era el mejor estratega. Nadie dudaba de su habilidad, pero todos se mantenían cautelosos. Al final, aceptaron el plan y comenzaron a discutir los detalles con su gente. Volví junto a Clementine, que estaba hablando con Molly y Michonne, y la aparté discretamente. Nicole me lo dio, dije, entregándoselo. Al principio parecía confundida, pero en cuanto se dio cuenta de lo que era, se puso roja como un tomate. Soltó un pequeño grito y rápidamente se lo metió en el bolsillo. No mires. Pero yo no me detuve. Se cubrió la cara con las manos, incapaz de mirarme. Luego corrió de vuelta hacia Molly, casi escondiéndose detrás de ella. Al verla así, no pude evitar sonreír. Nunca habíamos ido más allá de besarnos y tomarnos de la mano. Ambos teníamos miedo de tener hijos. Por eso, siempre nos habíamos contenido. Ahora, sin embargo, no sabía qué decir. Mientras el sargento instructor explicaba el plan al grupo, todos permanecieron inmóviles, con la mirada fija al frente. Nadie de postura cambió ni habló. Todos comprendían que se trataba de una cuestión de vida o muerte, y la tensión los oprimía como una carga pesada. Clementine evitó mi mirada deliberadamente, girando el cuerpo y entreteniéndose con sus cosas. Exhalé por la nariz y me giré hacia Roberts. Estaba sentado a un lado, con una postura relajada, un brazo apoyado despreocupadamente sobre la mesa mientras tomaba un sorbo de café, con una leve sonrisa en los labios. Arrastré una silla hacia atrás, cuyas patas rozaban suavemente el suelo, y me senté frente a él. Max, ¿quieres un café? Te ayudará a prepararte para el día. ¿Qué te parece si tomas una taza conmigo? Me sirvió una taza y la deslizó sobre la mesa. No la toqué. En cambio, lo miré fijamente a los ojos sin pestañear. Cuanto más lo miraba, más rígido se ponía, hasta que la sonrisa de su rostro se desvaneció lentamente. No pasa nada si no quieres. No te obligaré, dijo sonriendo nerviosamente. Robert, ¿estuviste involucrado en el incidente de ayer? Pregunté con calma. Si lo estuviste, será mejor que me lo digas ahora. No te conviene que me entre por mi cuenta. Finalmente, tomé el café, levantándolo con deliberada lentitud. Mientras bebía, mis ojos recorrieron la sala, observando cómo algunas personas se tensaban sutilmente al notar nuestra presencia. Yo no les dije a esos chicos que molestaran a Clementine, dijo Robert, todavía sonriendo nerviosamente, con la taza intacta en la mano. Dejé mi café y coloqué mi navaja sobre la mesa que nos separaba.
El suave sonido del metal contra la madera rompió el silencio. Los ojos de Robert se abrieron de par en par antes de que reaccionara. Tensó los hombros y su respiración se volvió superficial. Respiró hondo, esforzándose por mantener la voz firme mientras hablaba. Todos te temen, pero más que eso, todos te desean. Incluso Nicole. Todos hemos intentado ganarnos tu favor, pero fracasamos. Al final, nos dimos cuenta de que la única manera de llegar a ti era a través de Clementine. ¿Sabes lo valioso que es incluso la más mínima información sobre los gustos y disgustos de Clementine? Volví a levantar la taza y di otro sorbo lento. Deja de andarte con rodeos. Dime cómo estuviste involucrado. Robert vaciló, con la mandíbula apretada, y luego avanzando levemente, como si se resignara. Cuando supe que Clementine visitaría nuestro campamento por primera vez, planeé eliminar a mis rivales junto con esos chicos molestos. Quería involucrar a Daniel, pero se negó. Tenía miedo de ti si el plan salía mal. Finalmente, bebió un sorbo de su café, y su mano temblaba lo suficiente como para provocar una leve ondulación en la superficie. Todos sabían que esos tres chicos eran problemáticos, incluso sus padres. Cada vez que aparecías, los escondían para evitar problemas. Oculté la información de que ya estabas dentro del Common Ground. Para evitar que se enteraran, convoqué una reunión de emergencia en cuanto llegaste. Por eso, los chicos anduvieron por el Common Ground como siempre. Conocía su naturaleza lujuriosa e imprudente. Era seguro que se pelearían contigo o con Clementine. Su voz tembló ligeramente, y se aclaró la garganta, tragando saliva con dificultad. Cuando eso sucedió, planeé defenderte a ti y a Clementine para que me vieran con buenos ojos. Si eso ocurría, podría debilitar enormemente su influencia y, finalmente, acabar con ellos, especialmente con esos tres chicos. Pero el plan funcionó mucho mejor de lo que esperaba. Mis dos rivales murieron, junto con esos chicos tan molestos, el mismo día. Aceptaste convertirte en el líder, aunque solo fuera temporalmente. Usando tu nombre, logré formar una alianza con el chico del licor casero y obtuve el control absoluto del terreno común. Eso es todo. Se quedó en silencio, con la mirada fija en mis manos, siguiendo cada uno de mis movimientos. Balanceé la navaja de bolsillo con un movimiento único y fluido. Dos dedos golpearon el suelo con un sonido sordo. El café que Robert sostenía se derramó sobre la mesa y el suelo, seguido de un chorro de sangre. Su rostro se contrajo de dolor, con las venas marcadas en el cuello, pero no emitió ningún sonido. Apretó los dientes mientras presionaba la herida con los dedos que le quedaban, luchando por detener la hemorragia. Si vuelves a hacer algo así, la próxima vez te tocará la garganta, dije en voz baja, levantando mi taza y terminando el café. Gracias por tu misericordia, dijo Robert con una sonrisa. A pesar del dolor, se le veía genuinamente aliviado. Dime, le pregunté, observándolo atentamente, ¿por qué deseas tanto que mueran? La sonrisa de Robert desapareció, su expresión se endureció al aflorar la ira. Son 15 años de odio, dijo. Lo he cargado durante mucho tiempo. He vivido como un perro durante mucho tiempo. Si hubiera tenido el poder, los habría matado hace mucho. Quería matar a esos tres chicos con mis propias manos. Desafortunadamente, no tuve la oportunidad, pero se convirtieron en buena comida para los perros. Eso es lo mejor que les ha pasado en la vida. Estuvo a punto de soltar una risa corta y amarga. Por el precio de 2 dedos, valió la pena que estuvieran todos muertos. Estoy contento. ¿Quieres más café? Preguntó Robert con una amplia sonrisa. Asentí con la cabeza una vez y bebimos juntos. Le temblaban las manos al servir, pero su sonrisa no se borró en ningún momento. Mientras yo bebía, Robert se inclinó ligeramente hacia mí. No le hagas caso a Nicole. Si lo haces, te volverás demasiado sobreprotector con Clementine. Eso arruinará vuestra relación, provocando que te debilites o actúes de forma imprudente. En ambos casos, Nicole hará todo lo posible por atraerte a su bando. Si no lo consigue, encontrará la manera de eliminarte. No hace falta que me lo digas, dije con calma. Ya lo sé. Robert parpadeó, con un destello de sorpresa en el rostro. ¿Acaso creen que no sé lo que está pasando? ¿Lo que todos ustedes traman a mis espaldas? Continué en voz baja. Lo sé todo. Solo estoy esperando a que alguno de ustedes cruce la línea. Apretó con más fuerza la taza, y su rostro palideció. Dejé el café y caminé hacia Clementine. Mis pasos eran pausados y seguros. Había infiltrado a algunos espías en cada campamento, quienes me proporcionaban información. Gracias a mi agudo oído, ninguna conversación susurrada se me escapaba, incluso si estaban a 15 metros de distancia.
Incluso cuando la gente se escondía tras arbustos, árboles o edificios, siempre sabía dónde estaban. Clementina y los demás se estaban preparando, revisando sus armas y mochilas con movimientos precisos. El plan era sencillo. Dividir una horda de casi 20.000 muertos vivientes en grupos más pequeños de unos pocos miles. En una llanura abierta, eso era casi imposible. Incluso atacados por todos lados, la horda solo se dispersaba brevemente antes de reagruparse. Una vez que la distancia entre ellos se hacía demasiado grande, inevitablemente se reunían con el grupo principal. Separarlos en terreno abierto habría requerido enormes cantidades de granadas y munición, recursos de los que carecíamos. El denso bosque era nuestra mejor opción. La visibilidad limitada dificultaría su coordinación. Los árboles restringirían sus movimientos, obligándolos a separarse, mientras que las trampas ocultas entre la maleza fragmentarían aún más a la horda. Si todo salía mal, podríamos escalar y escapar hacia arriba en lugar de ser superados. Pero la horda era inteligente. Evitaban los terrenos densos por instinto. Eso significaba que teníamos que conducirlos nosotros mismos. Esa era la tarea que nos habían asignado a todos. El sol brillaba en lo alto del cielo, pero no hacía calor. El aire frío me rozaba la cara mientras avanzábamos. Éramos 36, armados hasta los dientes, rumbo a una horda de muertos vivientes. La mayoría íbamos en moto. Era mucho más efectivo que usar coches. El rugido de los motores resonaba en la carretera vacía. Clementina y unos 50 guardias de 4 comunidades estaban apostados en las copas de los árboles, esperando en una emboscada. Su trabajo consistía en colocar las trampas e impedir que los no muertos escaparan en cuanto la horda entrara en el bosque. Nos detuvimos al borde de un imponente acantilado y miramos hacia abajo, a la horda que se extendía ante nosotros. Los muertos vivientes se movían como una ola interminable e implacable. El sargento instructor giró su moto para encararnos. Muy bien, chicos. Como todos saben, tenemos que guiar a esos caminantes al bosque. No quiero que ninguno de ustedes se distraiga. ¿Sí? Gritaron todos al unísono, con voces firmes y disciplinadas. El sargento ascendió. Bien. Grupos 1, 2 y 3, diríjanse al lado izquierdo de la horda. Los miembros del grupo asintieron. Grupos 4, 5 y 6, tomen el camino de la derecha. Grupo 7, ustedes van al frente. No dejen que la horda se disperse. Hagan lo posible por guiarlos directamente hacia el bosque. ¿Entendido? ¿Sí? Gritamos al unísono. Muy bien. Sigan a sus líderes de grupo y no se convertirán en comida para los caminantes. Después de esto, como siempre, celebraremos, con licor casero y mujeres. Los vítores se estallaron al instante. Sin límites. Gritó el menor de los hermanos Monsine, levantando la moral. Beban todo lo que quieran. No puedo prometer nada sobre las mujeres. Él se dirigía al grupo 1. Había 7 grupos en total, cada uno con unos 5 miembros. Daniel también estaba allí, al frente del grupo 7. Yo era el único sin una asignación formal. Mi función era de apoyo. Si algún grupo tenía problemas, intervendría. También era responsable de eliminar a los corredores antes de que se convirtieran en una amenaza seria. Muy bien, muchachos, en marcha. Gritó el sargento. Los 7 grupos se separaron y tomaron posiciones. El sargento permaneció a distancia, coordinando todo por radio. Todos esperaban con nerviosismo la señal. De acuerdo, Max, dijo el sargento. El explorador informa que la carretera está despejada. Puedes empezar. Entendido, respondió. Fui el primero en llamar la atención de la horda. Los corredores llegaron rápido. Eran los más peligrosos y salvajes, y también muy difíciles de controlar. Por eso, mi tarea era eliminarlos antes de que los otros grupos intervinieran. Cuando estuve lo suficientemente cerca de la horda, saqué 3 granadas de mi moto y las lancé con todas mis fuerzas. Volaron cientos de metros antes de caer en medio de la masa de muertos vivientes. Una explosión masiva siguió, destrozando a decenas de caminantes. Momentos después, 2 granadas más detonaron. Eso fue suficiente. El ruido obligó a la horda a girarse hacia mí. Todos y cada uno de ellos se abalanzaron en mi dirección. Sus gruñidos eran casi más fuertes que las explosiones. Pronto, más de 200 corredores cargaron hacia adelante a una velocidad aterradora. Algunos trepaban por encima de otros caminantes, impulsados por puro instinto. Aceleré mi moto, con los corredores pisándome los talones. Sabía que si los alejaba unos cientos de metros de la horda principal, eventualmente se separarían y regresarían al grupo, así que los dejé perseguirme en amplios círculos, agrupándolos hasta formar una densa manada.
Mientras maniobraba, los otros grupos tomaron sus posiciones. Tras unos minutos, casi todos los corredores me seguían. Tomé mis cócteles molotov y granadas, eché un vistazo a la enorme multitud y lancé 3 granadas directamente al centro. Varios corredores salieron volando por los aires. A continuación, lancé 4 cócteles molotov. Ardían y gritaban, avanzando a toda velocidad incluso mientras sus cuerpos eran consumidos por el fuego. Quedaban unos 50 corredores. Me seguían sin descanso, pero yo seguí cabalgando, disparando a mi paso. Minutos después, el último corredor cayó. El camino estaba por fin despejado. Saqué la radio. Trabajo hecho. Entendido, respondió el sargento de inmediato. Todos los grupos se pusieron en marcha, lanzando bombas caseras contra la enorme horda y haciendo el mayor ruido posible. Funcionó. La atención de la horda se desvió y nos siguieron mientras los guiábamos hacia el bosque, donde el equipo de emboscada esperaba entre los árboles. El sargento coordinaba todo por radio, asegurándose de que no se cometiera ningún error. Siempre que un grupo se metía en problemas, yo los sacaba de allí. Tras horas manipulando a la enorme horda, todos estaban agotados mental y físicamente. Daniel cabalgaba muy cerca de mí y gritó. Todo esto me recuerda a cuando pastoreaba ovejas. Siempre quise ser vaquero. ¿Puedes creerlo? De alguna manera, terminé en el ejército. Con todo ese ruido, era difícil concentrarse en él. Bueno, nadie sabe a dónde te llevará la vida, le grité. ¿No es una suerte que te hayas alistado en el ejército? Te ha resultado muy útil. Si lo veo así, sí, tienes razón, respondió Daniel, mirando de reojo a los caminantes. Pero, Dios mío, hacen más ruido que las ovejas. Solo espero que no nos quedemos sin gasolina, añadió entre risas. Si eso sucede, seremos un desastre. Asentí con la cabeza, y miré el indicador de combustible. Todavía estaba bien. Solo media hora más. Llegaremos al bosque. Bueno, eso son buenas noticias, dijo Daniel, disparando a un caminante que estaba detrás de nosotros. Me comuniqué por radio con el sargento para preguntarle sobre el camino que teníamos por delante. Hubo una breve pausa antes de que llegara la respuesta. Todo tiene buena pinta. Sigan adelante. Arrastramos a la enorme multitud por la carretera hasta un pueblo abandonado. Casas en ruinas, edificios vacíos y una escuela desierta bordeaban las calles. Todo el lugar se sentía extraño, inquietante y sin vida. Aunque no pude convertirme en pastor de ovejas, bromeó Daniel, al menos me convertí en pastor de caminantes. Se rió de su propio chiste malo. Entonces le explotó la cabeza. Su moto perdió el control y se estrelló contra un edificio antes de que pudiéramos reaccionar. Se desató un tiroteo desde todas direcciones. Disparé contra un hombre que estaba en una azotea, pero eran demasiados. Las balas volaban junto con flechas y bombas caseras, causando numerosas bajas. Aceleré a fondo, intentando ponerme a cubierto, pero 2 balas me alcanzaron en el estómago. Giré y disparé a un hombre enmascarado dentro de una tienda, que llevaba un collar de dedos humanos colgando del cuello. Mi disparo le dio en la cabeza y cayó al suelo. Me refugié en un edificio cercano. Joder, coleccionistas. Gritó uno de los hombres mientras respondía al fuego, pero una flecha lo abatió casi al instante. La horda estaba completamente fuera de control. La mayoría de nuestros hombres habían muerto. Solo quedábamos unos pocos, refugiados en edificios cercanos. De repente, cesaron los disparos y vi al enemigo retirarse. Estaba a punto de disparar cuando, en lugar de eso, los muertos vivientes invadieron el edificio. Subí corriendo las escaleras, gimiendo de dolor mientras ascendía. Al llegar al último piso, me obligué a entrar en una habitación y cerré la puerta de golpe. Miré mis heridas. Sangraba muchísimo. Luchando contra el dolor, abrí mi mochila y saqué un botiquín de primeros auxilios. Al cabo de unos instantes, la hemorragia disminuyó, aunque el dolor seguía siendo agudo e implacable. Las 2 balas aún estaban dentro de mi estómago, pero por suerte la hemorragia se había detenido. Me obligué a respirar y a pensar. Esto no fue casualidad. Fue una emboscada planeada, preparada con días de antelación. La única persona que pudo haberlo orquestado fue el sargento. Al darme cuenta de lo que sucedía, mi corazón se aceleró. Un solo pensamiento rompió el caos. Clementina. Respiré hondo, intentando calmarme mientras miraba por la ventana. Los muertos vivientes merodeaban por el pueblo. Algunos incluso estaban dentro del edificio. Desenvainé rápidamente mi espada y los decapité uno a uno antes de subir al tejado para tener una mejor vista de los alrededores. Mi mirada se posó en la escuela. Cientos de caminantes irrumpían en su interior.
En un aula del último piso, 5 de nuestros hombres seguían con vida. Uno de ellos era un miembro de la hermandad Monsine, con una flecha clavada en el hombro. No era el único herido. Otros sufrían heridas de bala, flechas y huesos rotos. Yacían sangrando en el suelo, aferrándose a la vida con dificultad. Tim Smith, mira el edificio alto que tienes justo delante, dije por la radio. Me vio en el tejado y me saludó con la mano. El hermano Monsine me llamó por radio. Max, gracias a Dios que estás vivo. Necesitamos anunciar a la comunidad. Los caminantes están fuera de control y se dirigen hacia los campamentos. Si no lo hacemos, todos moriremos. Gimió mientras hablaba, arrancándose la flecha del hombro. Un hombre a su lado sucumbió a la pérdida de sangre. Rápidamente le apuñaló la cabeza y continuó como si nada hubiera pasado. No, creo que lo lograremos. Tienes que decirles, joder. ¿Cómo sabían los coleccionistas que veníamos hacia aquí? Tras una breve pausa, gritó furioso. Sargento, ese bastardo. Miró a sus hombres moribundos, y luego bajó la mirada hacia el caos que se extendía abajo. Al ritmo que avanzaban los no muertos, tardarían solo un par de horas en llegar al campamento. La situación era desesperada. Lo único que me importaba era Clementine. Necesitaba llegar hasta ella cuanto antes. La única salida era mi bicicleta, abajo, rodeada de caminantes. Ya había agotado mis explosivos. Necesito llegar a mi bicicleta. ¿Tienen explosivos para distraer a los peatones? Preguntó. Tenemos un par, respondió, pero no podemos lanzarlos tan lejos. Y no hay manera de que nos alcances. Tendrás que encontrar otra forma. Mientras hablaba, salté desde el tejado hacia una casa a 30 pies de distancia, aterrizando bruscamente sobre las tejas. Salté de tejado en tejado. ¿Qué demonios? Gritó incrédulo mientras me veía cruzar los edificios. Tras unos pocos saltos, llegué al tejado de la escuela. Joder. ¿Eres ni siquiera humano, chaval? Lo ignoré y entré, abatiendo a varios caminantes por el camino. Corrí hacia el aula donde estaban atrincherados y arrancado la puerta de una patada. En cuanto vi a los 4 hombres que quedaban, supe lo grave que era la situación. Había un charco de sangre debajo de ellos. Uno tenía una mordedura en el hombro y miraba fijamente al techo. Sin dudarlo, lo derribé y agarré todos los explosivos y los 14 cargadores que les quedaban. Mis ojos se posaron en la pierna del hermano Monsine. Tenía un disparo. Un torniquete detuvo la hemorragia, pero su aspecto seguía siendo terrible. Se apoyó contra la pared, mirando fijamente a sus 2 soldados. Ninguno parecía tener posibilidades de sobrevivir. Sin dudarlo, les clavó el cuchillo en la cabeza a ambos. Sus ojos ardían de rabia. Voy a matar a ese hijo de puta. Gritó, arrojando el cuchillo al suelo. No tuve tiempo de hablar. Me di la vuelta para irme. ¿Cómo demonios siguen vivos los dos? Se oyó una voz entrecortada por la radio. Era el sargento. Tim gruñó. Te mataré, hijo de puta, agarrando con fuerza su walkie-talkie. Un moribundo no debería gritar tanto, respondió el sargento con calma. Cálmate. Que te jodan. ¿Por qué demonios hiciste esto? El sargento se rió. No es sencillo. Territorio, suministros y poder. Vi la oportunidad de eliminar a las 3 comunidades sin mover un dedo, así que la aproveché. Miren, lamento lo sucedido, pero este es el mundo en el que vivimos ahora. O comes, o te comen. Entre el dolor, Tim dijo. ¿No te das cuenta de cuántas vidas están en peligro por esto? No solo las de las 3 comunidades, sino las de todos los que viven cerca. El sargento guardó silencio un momento. Miles de personas mueren cada día. ¿Qué importan unos miles más? Piensa en el futuro, amigo mío, un futuro que yo crearé. Un futuro donde salvaré a cientos de miles. Donde la gente bajo mi mando podrá vivir una vida normal. Lo que necesitamos es un reino, no un maldito campo de concentración. Tim soltó una risa amarga. Oh, rey, respóndeme esto. ¿Qué hay de tus 10 hombres leales que murieron aquí? ¿Acaso no te importaron en lo más mínimo? Toda gran hazaña exige sacrificios. Incluso yo estoy triste, pero era necesario para ganarnos la confianza de los líderes. Su sacrificio no será olvidado. Max, sé que me escuchas. Quería verte muerto, pero sigues aquí. Te lo vuelvo a ofrecer. Sé mi mano derecha. Siempre supe que el sargento era ambicioso, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Era el único al que no podía acercar a un espía, principalmente porque solo tenía 30 hombres, todos exmilitares que habían servido bajo su mando cuando era sargento instructor. ¿Y si me niego de nuevo? Pregunté. Entonces morirás.
Y sé que no será fácil, así que Clementine será útil. Al final, seguirás sangrando. Una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro. Ja, ja, ja. Clementine. Sabes que es la única que me recuerda que sigo siendo humano. Hoy será un día sangriento. Será divertido. Espero que vivas lo suficiente para ver el sol de mañana. La radio se quedó en silencio. Al no obtener respuesta, corté la señal. Me había estado dando largas, y lo consiguió. Miré a Tim. Max, ve rápido al punto común. El sargento debe haber planeado matar a todos los líderes. Por favor, salva a mis hermanos. Tienes que contarles todo. Se desplomó, inconsciente y agonizando. De un solo golpe, le partí el cráneo. Lo siento. No tengo tiempo para preocuparme por cosas sin importancia. Arrojé todos los cuerpos por la ventana. La horda los rodeó, destrozándolos. Volví a subir a la azotea y lancé las 5 bombas caseras lo más lejos que pude. Las explosiones resonaron por las calles, alejando a los muertos vivientes. Aún quedaban muchos caminantes abajo, pero ahora estaban menos dispersos. Tras saltar de tejado en tejado, llegué al edificio desde donde había empezado. Me agaché cerca de mi moto, desenvainé mi espada y acabé con todos los muertos vivientes que se me acercaron. Más de 15 corredores cargaron sin dudarlo. Los decapité a todos y les arrebaté 7 cargadores. Una vez despejada la zona, me subí a mi moto. El rugido del motor llamó la atención, pero no me importó. Cabalgué directamente hacia los caminantes que se abalanzaban sobre mí, levanté mi rifle y disparé. Cada disparo dio de lleno en la cabeza. Tras gastar más de 200 balas, finalmente dejé atrás a la horda. Ignorando el campamento, cabalgué directamente hacia el bosque. A cada segundo, sentía que mi mente se desvanecía. Empujé mi bicicleta lo más rápido que pude. Al cabo de un rato, el bosque finalmente apareció ante mis ojos. Al acercarme, vi innumerables cadáveres esparcidos por el suelo, incluido el del coleccionista. Busqué desesperadamente alguna señal de Clementine, pero no la encontré por ninguna parte. Solo veía montones de cuerpos esparcidos por el suelo. Corrí frenéticamente, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera. Entonces oí un sonido que venía de lo más profundo del bosque. Corrí hacia allí y pronto divisé a un grupo de recolectores. Alrededor de una docena de mujeres estaban atadas y obligadas a arrodillarse en el suelo. Todos ustedes nos reportarán un buen precio en el mercado de esclavos, dijo una mujer que sostenía un rifle. Era la única armada. 5 hombres que estaban a su lado asintieron con la cabeza. Sara, ¿volviste a comunicarte por radio con el grupo? Se quedó uno de los hombres. Le faltaba una mano. ¿Por qué demonios tardan tanto en recogernos? Me estoy congelando. ¿Acaso quieres que muramos aquí? Deja de quejarte. Espetó Sara. Sí, les llamé por radio, pero no hay respuesta. El denso bosque debe estar bloqueando la señal. No te preocupes, llegarán en cualquier momento. Ella lo miró con frialdad. El hombre apartó la mirada y fijó su vista en una de las mujeres que estaban arrodilladas cerca. Dio un paso al frente y la agarró. Ja ja ja. Chicos, miren lo que encontré. Un pedazo de carne fugitivo, dijo. Esta es la perra que me cortó la mano y mató a algunos de mis amigos. Todos se volvieron hacia la mujer. Quita tus sucias manos de encima, dijo Michonne, apartándolo con el hombro. Enfurecido, el hombre la agarró por el cuello. Perra, pagarás por todo lo que me hiciste a mí y a mis amigos. Michonne luchaba por respirar. Su rostro se enrojeció mientras forcejeaba contra las cuerdas, pero estaban demasiado apretadas. Justo cuando su visión comenzaba a nublarse, Sara gritó. No la mates, idiota. Todavía necesito venderla. Ella fulminó con la mirada al hombre. Él, a regañadientes, la soltó. Michonne se desplomó hacia adelante, tosiendo violentamente. ¿Pero qué hay de mi venganza? Gruñó. ¿Se supone que debo perdonarla? Hay destinos peores que la muerte, respondió Sara con frialdad. Podemos venderla, después de que todos se diviertan. Los hombres sonrieron. Es una idea genial, dijo el hombre manco. Yo me vengaré y ustedes se sentirán aliviados. Esta noche va a ser divertida, dijo otro hombre riendo. Este trabajo me tiene muy estresado. Se rieron entre ellos. Michonne se abalanzó repentinamente hacia adelante, clavando sus dientes en el cuello del hombre manco. No voy a morir sin llevarme a uno de ustedes conmigo, gruñó, escupiendo un trozo de carne. La sangre brotó de su boca mientras el hombre gritaba, agarrándose el cuello. Se desplomó al suelo, pero ya era demasiado tarde. Todos se quedaron paralizados. Muere, perra.
gritó uno de los hombres, alzando su martillo. Antes de que pudiera atacar, se oyó un disparo. Su mano estalló en un chorro de sangre. El grupo se giró hacia el sonido, hacia mí. Sarai intentó alzar su rifle, pero otra bala lo destrozó en sus manos. Disparé rápidamente, hiriéndolos a cada uno en las piernas. Cayeron al suelo, gritando. Caminé hacia ellos, con la espada fuertemente apretada. ¿Quién demonios eres? Gimió un hombre. Nunca obtuvo respuesta. Mi espada cayó, abriéndole la cabeza. Los demás se quedaron paralizados de terror. Corté las cuerdas que ataban a Michonne. Estaba a punto de darme las gracias, pero se detuvo al ver mi rostro. Su expresión se endureció. Sin decir palabra, se dio la vuelta y comenzó a liberar a las demás mujeres. Me enfrenté a los 4 recolectores restantes, que yacían sangrando en el suelo. Sus rostros reflejaban dolor y miedo. Clavé mi espada en la tierra y me agaché frente a ellos. No me hagas perder el tiempo, dije con calma. Responde a mis preguntas. Quien responda más rápido recibirá una recompensa. Intercambiaron miradas de terror. Mi primera pregunta, continué con una sonrisa, ¿dónde está Clementine? Una chica con una gorra de béisbol. Dudaron. Por favor, no me maten, sollozó un hombre. Solo nos dijeron que saqueáramos a los muertos. No sé hacer nada más. Por favor, déjenme ir. Le pisé la mano, aplastándole el hueso. Gritó como un cerdo moribundo. Eso no es una respuesta, dije con frialdad. Inténtalo de nuevo. Temblaron violentamente. Entonces Sarah se derrumbó. No sabemos mucho, soltó de repente. Somos miembros normales. Nuestro trabajo consistía en recoger el botín y vigilar a las mujeres después de que el grupo principal terminara. Pero oí rumores, al grupo principal le ordenaron no hacerle daño a la chica que describiste. Les dieron su foto para que no la mataran por error. Eso es todo lo que sé. Su cuerpo temblaba mientras me miraba fijamente a los ojos rojos como la sangre. Apreté con más fuerza la espada. Pero la gente que viene a recoger el botín y las mujeres, deben saber dónde está, añadió rápidamente. Noté movimiento. El hombre del martillo se arrastraba con una sola mano buena. ¿A dónde crees que vas? Pregunté. Levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, déjenme ir. Tengo una familia esperándome en el campamento. Le aplasté el cráneo con mi bota. Sangre y huesos salpicaron el suelo. No te preocupes, dije secamente. Te los enviaré pronto. Todos. No estarás solo. Regresé a los 3 restantes. Siguiente pregunta. ¿Por qué los coleccionistas están trabajando con el grupo del sargento? Sarah respondió de inmediato. El sargento nos ofreció la mitad del territorio si lo ayudábamos. Nos dio información, la ubicación de los campamentos, sus puntos débiles. Eso es todo lo que sé. Sus ojos se dirigieron rápidamente a los 2 hombres que quedaban. Uno de ellos se había orinado encima. Mi espada le atravesó el corazón. Gritó mientras la sangre brotaba de la herida. Cállate, dije, cortándole la cabeza. Rodó por el suelo. Detrás de mí, las mujeres liberadas gritaban. Algunas se tapaban los ojos. Otras no podían apartar la mirada. Cállense todos. Espeté. Antes de que los obligue. Se hizo el silencio. Incluso los pájaros parecían cantar más fuerte. Michonne me miró fijamente, conmocionada pero en silencio. Me dirigí a los 2 últimos coleccionistas. Última pregunta, dije con calma. Quien responda vive. ¿Dónde está su campamento y cuántas personas hay allí? Un hombre intentó hablar, pero Sarah se abalanzó sobre él y lo estranguló hasta que su cuerpo quedó flácido. Nuestro grupo tiene casi 1000 personas, dijo con desesperación. Casi la mitad son esclavos. 200 son personal de apoyo. El resto son exploradores, guardias y unidades de ataque. Me entregó un mapa. El campamento está marcado. Ahora, por favor, déjame ir. Tomé el mapa y asentí. Bien. Como prometí, no te mataré. Le corté ambos brazos. Su grito resonó por el bosque. La rematé cortándole la mandíbula. Intentó gritar de nuevo, pero no salió ningún sonido. Se ahogó lentamente en su propia sangre. Estudié el mapa. Detrás de mí, las mujeres temblaban. Incluso Michonne parecía inquieta, con los ojos muy abiertos, apenas pudiendo mantener la compostura. Intentaba disimularlo, pero yo lo veía claramente. Entonces oí que se acercaban motores de coches y motos. Sonreí. La furgoneta se dirigió a toda velocidad hacia el bosque, con 3 hombres a bordo. El conductor abrió los ojos de par en par al ver lo que le esperaba. Antes de que pudiera girar el volante, un enorme tronco atravesó el parabrisas, matándolo al instante.
La furgoneta perdió el control y se estrelló contra un árbol. 3 motocicletas que seguían a la furgoneta se detuvieron bruscamente. Al ver que todos los ocupantes del vehículo estaban muertos, los motociclistas miraron hacia adelante y me vieron. Antes de que pudieran disparar, 2 de ellos murieron. Solo un hombre sobrevivió, con 2 balas alojadas en las manos. Gritó de agonía, mirando fijamente sus dedos mutilados. Desenvainé mi espada y caminé hacia él. Detrás de mí, las mujeres me siguieron en silencio, asegurándose de que los muertos permanecieran muertos. Agarré al hombre que gritaba y le dije, escucha con atención. Responde a mi pregunta si quieres vivir. Dime dónde está Clementine, la chica de la gorra de béisbol. Su cuerpo temblaba y no podía hablar. Le pisé la mano herida. Ah. Por favor, para. Voy a hablar. Entonces habla. Con voz temblorosa, dijo. La subimos a un coche que va hacia el campamento. Ya debería estar allí. Por favor, déjenme ir. Le acabé la vida rápidamente y limpié la hoja en mi camisa. Luego me volví hacia el grupo de mujeres que me habían seguido. Todas parecían tensas y asustadas. Me enfrenté a Michonne. La horda anda suelta. El general nos ha traicionado. Se ha aliado con los recolectores y se prepara para atacar Common Ground y acabar con todos los líderes. Coge una moto y difunde esta información inmediatamente. Diles que evacúan el campamento o se preparan para enfrentarse a millas de caminantes. Vete, antes de que sea demasiado tarde. Michonne asintió, comprendiendo la urgencia. Saltó a una bicicleta y, justo antes de que se marchara, le lancé un AK-47 para que se protegiera. Con rapidez, despojé a los cadáveres de sus armas. Recogí las pistolas y los explosivos y se los entregué a las demás mujeres para que pudieran defenderse. Luego, monté en una moto y me dirigí al campamento de los recolectores, con el motor rugiendo mientras lo llevaba al límite. Tras un viaje que pareció eterno, finalmente llegué al campamento. Estaba construido sobre una enorme granja. Todos los árboles a su alrededor habían sido talados. Cientos de esclavos transportaban troncos hacia el recinto mientras hombres armados les gritaban que se dieran prisa. Era evidente que tenían prisa por terminar de construir la muralla. A lo largo del perímetro se alzaban torres de vigilancia, con guardias observando desde lo alto. Las defensas del campamento eran férreas. A través de la mira de mi rifle, estudié la zona con atención, memorizando cada posición de guardia y la disposición de cada estructura. Clementine tenía que estar allí, en alguna parte. Quería entrar a la carga y matarlos a todos, pero incluso yo sabía que sería difícil. Y lo que era más importante, Clementine estaba con ellos. Si la tomaban como rehén, estaría indefenso. Así que mi plan era sencillo. Infiltrarme en el campamento sin ser visto, rescatar a Clementine y luego matarlos a todos. Busqué una entrada y encontré una a unos cientos de metros del campamento. Una fosa común. Allí arrojaban montones de cadáveres. Los guardias cercanos se tapaban la boca, algunos incluso llevaban protección ocular. Los esclavos no tenían nada. Ni ropa adecuada. Ni protección contra la nieve. Cargaban los cuerpos en descomposición temblando de frío. Los esclavos eran fáciles de identificar. A cada uno le habían cortado una oreja. Esa era una de las razones por las que a este grupo de canallas se les llamaba los coleccionistas. Se llevaban las orejas como trofeos, prueba de su supuesta contribución. Me acerqué, manteniéndome oculto entre los arbustos y detrás de la vegetación. Cuando llegué al borde de la tumba, una mujer gritó órdenes. Eso es todo por hoy. Continuaremos mañana. Síganme. Hizo señas a más de 20 esclavos para que se movieran. Tenían los ojos hundidos, desprovistos de toda voluntad de vivir. Muévanse más rápido, hijos de puta. Gritó un hombre, blandiendo un palo largo. Los esclavos aceleraron el paso, aterrorizados. Otro guardia los seguía, vigilándolos de cerca. Me acerqué sigilosamente por detrás y lo maté antes de que pudiera emitir un sonido, arrastrando su cuerpo a la fosa común. Le quité la ropa y me la puse, luego me uní al grupo. Nadie se dio cuenta. Imité su postura y movimientos a la perfección, con el rostro cubierto, lo que hizo casi imposible detectar el cambio. Sin dudarlo, los seguí hasta el campamento, en dirección a las tiendas de los esclavos. Por el camino, vi largas filas de esclavos esperando su turno en el comedor. El hombre del bastón les lanzó una mirada burlona. Míralos, haciendo fila ansiosos para comer carne humana, malditos cerdos. Los esclavos que estaban más cerca de nosotros bajaron la cabeza y caminaron en silencio. Las tiendas estaban rodeadas por una valla de tela metálica rematada con alambre de púas, y más de 10 guardias custodiaban la entrada.
En total había 9 tiendas enormes. 8 estaban vacías. En una de ellas dormían más de 40 esclavos, hacinados. La escena me recordó a los campos de concentración sobre los que había leído. La mujer que lideraba el grupo me señaló: quédate aquí y vigílalos. No dejes que cuenten sus estúpidas historias sobre su salvador. A las 7 p.m., despiértalos para el turno de noche. Asentí con la cabeza. Ella y el hombre se marcharon, dejándome sola vigilando a los esclavos. Busqué con atención en la tienda, pero no encontré rastro de Clementine. Estaba a punto de irme a buscar en otro lugar cuando oí susurros que provenían de la tienda. Me quedé quieto, escuchando atentamente, con la esperanza de que su tranquila conversación me proporcionara la información que necesitaba. Me asomé por un agujero en la tienda. Mucha gente estaba sentada en el suelo, formando un círculo informal. En el centro, un hombre de mediana edad les contaba historias a los niños que lo rodeaban. Ellos se inclinaban hacia él, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada fija en su rostro. Uno de los adultos susurró, casi sin mover los labios: al menos el padre Basilio está distrayendo a los niños del hambre. Solo espero que mañana sirvan comida de verdad suficiente para llenar nuestros estómagos. Los hombres y mujeres cercanos asintieron levemente. Algunos se abrazaban para calentarse. Otros apoyaban sus mejillas hundidas en manos temblorosas. Sus miradas volvieron a posarse en los niños, que escuchaban con una intensidad que rozaba la desesperación. Era imposible no notar lo desnutridos que estaban. Sin abrigos adecuados, sus delgados cuerpos estaban expuestos al frío intenso. «Padre», preguntó uno de los niños en voz baja, tirando de la manga del sacerdote, «¿podría contarnos la historia de su sueño?» «Hijo mío, esto no es un cuento», dijo el padre Basilio con dulzura, agachándose hasta su altura. Su voz era tranquila y experimentada. «Tuve una visión. Dios envíe un ángel para salvarnos, de monstruos terribles y de humanos crueles por igual. El ángel nos guiará hacia la luz. Así que debemos mantener viva la esperanza. Debemos permanecer unidos. Algún día, todos seremos libres del sufrimiento. Hasta entonces, debemos creer. Debemos ser fuertes». Los ojos de los niños se abrieron de par en par. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros juntaron las manos como si estuvieran rezando. Los adultos, sin embargo, bajaron la mirada. Sus hombros se encogieron. Apretaron la mandíbula. Se quedaron mirando la tierra bajo sus pies, escuchando pero sin creer. Para las personas que no tenían nada, incluso la más mínima esperanza podía ayudarlas a salir adelante. Pude ver claramente lo que el sacerdote estaba tratando de hacer. Pero si quieres un cambio, tienes que hacerlo tú mismo. Confiar únicamente en la salvación es una tontería. Entré en la tienda de campaña. La reacción fue inmediata. Los cuerpos se tensaron. Las conversaciones se interrumpieron bruscamente. Los niños retrocedieron apresuradamente, apretándose contra los adultos. El miedo se extiende por la multitud como una ola. Caminé directamente hacia el sacerdote. Me vio y se desplomó de rodillas antes de que pudiera decir una palabra. Tenía la cabeza tan agachada que la frente casi tocaba el suelo. «Lo siento muchísimo, señor», suplicó con voz temblorosa. «Por favor, perdóname. No volveré a decir nada. Por favor, tenga piedad». «Levántate», dije con frialdad. Dudó un instante y luego se puso de pie con dificultad. «Responde a mis preguntas con sinceridad», continué. «Si escuchas el más mínimo atisbo de mentira, no te quedarás de pie sobre tus dos piernas». El sacerdote se movió rápidamente. El sudor le perlaba la sensación. A nuestro alrededor, la gente se quedó inmóvil. La espalda rígida, los ojos muy abiertos, la respiración entrecortada. ¿Alguno de ustedes vio recientemente a una unidad de ataque traer a una chica al campamento?, pregunté. Lleva una gorra de béisbol. Se llama Clementine. Mide alrededor de 1,57 m, tiene el pelo rizado y un anillo de diamantes en la mano. El sacerdote echó un vistazo por encima del hombro. Los demás intercambiaron miradas rápidas, silenciosas y nerviosas. Los labios se movieron, pero no salió ningún sonido. ¿Me contestaste o no me contestaste?, espeté. Varias personas se estremecieron. Un niño gimió antes de que un adulto le tapara la boca con la mano. «Lo siento», susurró el sacerdote con voz hueca. La guardia principal regresó antes, pero no había ninguna chica con ellos. «Nadie como la que buscas». Apreté la mandíbula. Había perdido la paciencia. Me incliné hacia él, obligándolo a mirarme a los ojos. «¿Dónde está el cuartel general?», exigí. «¿Dónde está su líder?». La confusión se reflejó fugazmente en sus rostros.
Luego, el miedo se apoderó de ellos. En la granja, dijo el sacerdote. Está allí. Sus rodillas volvieron a flaquear y cayó al suelo. Sin perder un segundo más, me di la vuelta y salí de la tienda de campaña, dirigiéndome ya hacia la granja. Era hora de hablar con él directamente. Caminando directamente hacia la granja, pasé junto a hileras de cabezas de esclavos cortadas y clavadas en picas. Marcaban el camino como señales, advertencias para cualquiera que se atreviera a desobedecer o huir. La gente que pasaba por allí ni siquiera miró los rostros congelados. Para ellos era algo completamente normal. Al llegar a la granja, 2 guardias estaban apostados en la entrada, con rifles en mano. Al verme acercarme, uno de ellos levantó ligeramente su arma. Hola, hermano, dijo con cautela. Tienes que quitarte la capucha y la máscara y decir a qué vienes. No tenía ni el tiempo ni la energía para responder. Les agarré la cabeza y las golpeé una contra la otra. El hueso se hizo añicos. Sus cráneos estallaron con un crujido húmedo y cayeron sin comprender jamás lo que había sucedido. Arrastré los cuerpos adentro y cerré la puerta con llave tras de mí. Cerré los ojos por un instante y dejé que mis sentidos se agudizaran. Registré cada movimiento en la casa, cada respiración, cada paso. Espada en mano, me moví de habitación en habitación. Cualquiera con quien me cruzaba moría. No me importaba quiénes fueran. La mayoría ni siquiera se daba cuenta de su muerte hasta que todo terminaba. La planta baja estaba resbaladiza por la sangre. Yo también. Aún así, no fue suficiente. Encontré a una criada paralizada por el terror y le di un golpe, partiéndole el cuerpo limpiamente en 2. Luego me dirigí hacia el piso superior. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de anticipación. Por fin me enfrentaría al desgraciado que creía que podía arrebatarme lo que era mío. Subí las escaleras, matando a cualquiera que se cruzara en mi camino. En la puerta del dormitorio principal, oí voces. Risas y tintineo de vasos. Y entonces, oí una voz familiar. Abrí la puerta de una patada. 2 guardias que estaban en la esquina sacaron sus pistolas. Murieron al instante, las balas les atravesaron la cabeza. 4 personas estaban sentadas en el sofá, con las bebidas aún congeladas en las manos. Hola, sargento instructor, dije con calma. Nos volveremos a encontrar. Se puso de pie de un salto, buscando instintivamente su funda vacía. Su rostro palideció al darse cuenta de que estaba desarmado. Dirigí mi atención al hombre gordo que luchaba por mantenerse en pie a su lado. 2 mujeres hermosas permanecían sentadas rígidas, el terror paralizaba sus cuerpos. Ah, debe ser el carnicero, dije. El líder de esta comunidad. Encantado de volver a verte. Ha engordado desde Savannah. La sorpresa se reflejó fugazmente en el rostro del hombre gordo, pero forzó una sonrisa. Muchacho, dijo, con la voz temblorosa a pesar de la sonrisa, será mejor que bajes las armas. Una sola llamada mía y todos los guardias de esta casa te matarán antes de que siquiera pienses en huir. No vendrán, respondí. Maté a todos los que estaban en la casa. La rabia y la incredulidad desfiguraron su rostro. Eso es imposible. Estás mintiendo. Sonreí. Mis 3 esposas embarazadas, ¿qué hicieron? Gritó. ¿Estaban embarazadas? Vaya. Eso significa que tuvieron abortos tempranos, dije secamente. Impulsado por el pánico, empujó a las 2 mujeres hacia mí y buscó una pistola. La pistola explotó en su mano. Ambas mujeres se desplomaron al mismo tiempo. Enfundé mi pistola y le apunté con mi espada. Arrodíllate. Necesitamos hablar. Entonces, sin girarme, añadí. Y sargento, no robe armas a hombres muertos. Se quedó paralizado, con la mano cerca de un arma caída. Lentamente, temblando, cayó de rodillas junto al hombre gordo. El carnicero seguía negándose a arrodillarse. No te saldrás con la tuya, espetó. Cientos de mis hombres estarán aquí en cuanto oigan los disparos. Si valoras tu vida. Le di una bofetada antes de que pudiera seguir diciendo sus tonterías. Cayó al suelo inconsciente. Los dientes quedaron esparcidos por la alfombra. Por fin, dije, sentándome en el sofá. El cerdo dejó de hablar. Cuando recuperó el conocimiento, el dolor se reflejaba en su rostro. Se arrodilló junto al sargento, presa de un miedo repentino. Ambos temblaban. Abajo, varias personas llamaban a la puerta, preguntando si todo estaba bien dentro, pero nadie respondía. No guardo rencor personal contra ninguno de los 2, dije con calma. No me importa lo que hagan. No me importa a quién lastimen. Me incliné hacia adelante. Pero se convierte en mi problema cuando me quitas lo que amo. Blandí mi espada y le cercené los dedos al sargento. Él gritó. SHHH, dije, llevándome un dedo a los labios.
Reprimió el sonido. El hombre gordo, que luchaba por arrodillarse, se desplomó. Sus ojos se posaron en mí y luego se orinó encima. Rápidamente bajó la cabeza y se arrodilló con dificultad. Ahora, dije, golpeando suavemente la hoja contra sus cabezas, díganme dónde está Clementine. Quien responda primero, conservará su cabeza intacta. Se quedaron mirando al suelo, paralizados. Le pisé la mano al hombre gordo. El sonido de huesos rotos resonó en la habitación. Cuando empezó a gritar, se quedó paralizado al darse cuenta de que mi espada descansaba sobre su hombro. Respuesta. El sargento fue el primero en ceder. Yo hablaré. La perdimos. La sangre le salpicó la cara. Levantó la vista y vio el cuerpo del carnicero partido limpiamente por la mitad. No le hagas caso, dije. Continúa. El sargento se orinó encima otra vez al sentir el olor que inundaba la habitación. Dije que continuaras. Las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, haré lo que sea, por favor perdóname. Me agarró los pies con desesperación, implorando perdón mientras las lágrimas los empapaban. Lo pateé al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared, tosiendo sangre y con dificultades para respirar. Esa no era la respuesta, dije, avanzando. Continúa. Se arrastró hacia atrás hasta el rincón, levantando los brazos con debilidad. Por favor, para. Voy a hablar. Entonces habla. Nuestros hombres lograron secuestrarla, sollozó. Pero en el camino, provocó un accidente y mató a 5 de ellos. Huyó al bosque. La persiguieron, pero antes de que pudieran alcanzarla, saltó al río. Todos la buscaron pero nunca la encontraron. Eso es todo lo que sé. Por favor, déjenme ir. Le aplasté el pecho de un solo golpe. Sus costillas se hicieron añicos y sus pulmones colapsaron. Intentó gritar, pero no le salió la voz. Lo golpeé repetidamente. Joder, joder, joder. Joder. Incluso después de que su cabeza estallara, incluso después de que la pared detrás de él se derrumbara, seguí golpeándolo. Ni siquiera sé cuánto duró mientras gritaba y lo destrozaba con mis propias manos. Solo me detuve cuando ya no quedaba nada que destrozar. La puerta de abajo estalló hacia adentro y varias personas se precipitaron al interior. Me dejé caer en la silla como un cadáver que ha olvidado cómo caer, mirando mis manos empapadas de sangre que temblaban en mi regazo. Mi corazón retumbaba en mi interior, como un tambor de guerra que llamaba a ejércitos a los que ya no les importaba a quién pisoteaban. El mundo se emborronaba y se agitaba mientras las lágrimas, espesas y rojas, brotaban de mis ojos, golpeando el suelo una a una como si se rieran de mí. Clementine, mi amor, susurré al silencio, con la voz quebrándose. Por favor, sigue viva y no tengas miedo de dormir sola. Sé que es mi culpa. Lo siento, pero por favor, no desaparezcas. Solo espérame. Apreté los puños, clavando las uñas en una carne que ya no sentía como mía. Tu Max te encontrará. Aunque tenga que construir una montaña de cuerpos para lograrlo. Agarré mi rifle mientras varios hombres corrían hacia la escalera. Al salir de la habitación, vi que solo unos pocos portaban armas de fuego. La mayoría llevaba armas blancas rudimentarias. En el instante en que notaron el rifle apuntándoles, el miedo se reflejó en sus ojos. Abrí fuego en la escalera. Los cuerpos se amontonaban mientras la sangre salpicaba las paredes. Cuando los demás vieron la masacre, cundió el pánico. La gente huyó de la granja, gritando pidiendo refuerzos. Con mi espada en mano, abatí a cualquiera que fuera demasiado lento para escapar. Al salir, vi a los guardias cargando contra la granja mientras todo el campamento se sumía en el caos. La gente corría en todas direcciones. Volví a alzar mi rifle y abatí a cualquiera que portara un arma de fuego. Decenas cayeron una tras otra, con la cabeza destrozada por las balas. En cuanto a los que no tenían armas, mi espada bastó. Los abatí sin piedad. Al ver la carnicería, los guardias restantes se desmoronaron y huyeron aterrorizados. Algunos intentaron escapar del campo. Otros se escondieron en las casas. Fue inútil. Yo era más rápido que todos ellos. No había dónde esconderse de mí. Podía ver a todos, incluso a los que se escondían en los baños. Los miembros quedaron esparcidos por el camino mientras yo daba caza a todos, excepto a los esclavos. Cuando cayó el último guardia, volví mi espada contra los demás. No me importaba quiénes fueran ni a qué se dedicaban. Todos los miembros de los coleccionistas debían morir. Perdí la cuenta de cuántos maté. Cuando mi rifle finalmente se quedó sin munición, cientos de cuerpos yacían en el suelo, muchos destrozados. La gente suplicaba y lloraba, pero yo no sentía nada. Daba igual si eran jóvenes o viejos. Todos encontraron el mismo final bajo mi espada.
Cuando todo terminó, el campamento entero estaba teñido de rojo por la sangre. La nieve brillaba carmesí bajo la luz, y un silencio opresivo se cernía sobre el campamento, sepultado bajo cadáveres y miembros amputados. No había dejado a nadie atrás. Estaba exhausto, tanto mental como físicamente. Me arranqué la chaqueta y la camisa, rígidas y empapadas de sangre. Solo entonces me di cuenta de que tenía 3 balas alojadas en el cuerpo y un profundo corte en el brazo izquierdo. El dolor me daba igual. Caminé hasta el centro del campamento y me senté sobre un montón de cadáveres, con la espada apoyada en mi regazo. La sangre corría como un río bajo mis pies. Bajé la cabeza y cerré mis pesados ojos, intentando calmar mi corazón agitado. Pero lo único en lo que podía pensar era en Clementine. Incluso después de matar a todos, mi corazón no encontró paz. Mi mayor miedo era estar solo, y hoy, realmente lo sentí. Alcé la cabeza al oír el ruido. Cientos de esclavos procedentes de todas partes se congregaron a mi alrededor. Al frente estaba el padre Basilio. Escuché historias sobre Dios y los ángeles que le sirven, dijo. Los envió contra los malvados, convirtiéndolos en polvo. Soñé que Dios enviaría un ángel para mostrarnos la luz, uno que nos consolaría en nuestra desesperación. El sacerdote observó los cientos de ojos fijos en él. No soy ningún ángel de la guarda, continué. Todos ustedes váyanse ahora mismo, antes de que los mate a todos. No se movió ni un ápice mientras me miraba fijamente a los ojos. Recé para que Dios nos enviara un ángel, repitió, uno que nos consolara e iluminara la oscuridad. Me señaló directamente. Todas las miradas seguían su dedo. Este mundo no necesita un ángel de luz. No necesita consuelo. Necesita a sus ángeles de la muerte, aquellos que traen venganza sobre este mundo y convierten a los malvados en polvo. Gritó sus últimas palabras mientras caía de rodillas sobre la nieve teñida de sangre. El ángel de la muerte está aquí. Uno a uno, los esclavos se arrodillaron a mi alrededor. Pronto, todos estaban de rodillas, rezando. Me quedé impactado al verlos. Señor mío, dijeron, permítanos servirle. Usted nos liberó de las cadenas de la esclavitud. Nuestras vidas le pertenecen ahora. Por favor, permítanos servirle. Estaba a punto de descartar todo esto, pero me detuve. Muy bien, dije. Aquí está mi primer pedido. Alcé la voz para que todos puedan oír. Encuentra a Clementine. En ese momento, me di cuenta de algo. No podía proteger lo que amaba yo sola. Necesitaba a todos. Habían pasado casi 4 meses. Durante ese tiempo, establecí un campamento cerca del río, entre colinas boscosas. El lugar estaba bien defendido, con abundante agua, un sitio ideal para asentarse. Todo marchaba bien, pero, de alguna manera, también me había convertido en el líder de una secta de más de 1000 personas. La devoción que me mostró fue sobrecogedora, especialmente la de los esclavos liberados, y todo se debía al hombre que estaba a mi lado, el padre Basilio. Cada vez que hablaba, ocurría algo absurdo. Ya había conocido a gente loca, pero nunca a un verdadero demente. Creía haber encontrado por fin a uno. Al notar mi mirada, sonrió. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? No dudes en dar órdenes a los siervos. Tu palabra es mi mandato, dijo con entusiasmo, sacando una pluma y papel. ¿Puedes dejar de decirme señor? Llámame por mi nombre, dije con semblante serio. Eres verdaderamente humilde, mi señor, pero yo solo soy tu siervo. Ofendería a Dios si te llamara por tu nombre. ¿Por qué se llama señor a reyes, nobles, jueces y hombres codiciosos que explotan a su propio pueblo? Ninguno de ellos lo merece. Solo tú, mi señor, eres el único que realmente lo merece. Confiamos en que tú. Levante la mano para detenerlo. Sus palabras eran tan incoherentes que apenas tenían sentido. Perdóname, señor. No pude cumplir tu mandato. Merezco la muerte por mi fracaso, dijo el sacerdote, inclinando la cabeza. La misma respuesta de siempre. ¿Para qué me molesté en preguntar? Me di por vencido. Ya me estaba acostumbrando a que me llamaran señor, cualquiera lo haría después de oírlo cientos de veces al día. Basta. Dame el informe de hoy, dije. El sacerdote alzó la cabeza, con los ojos a punto de llenarse de lágrimas. Tu misericordia no conoce límites, señor mío. Estoy eternamente agradecido por la gracia que ha concedido a este indigno. Mi espada reposó ruidosamente sobre la mesa. Infórmeme. Por favor. Asintió rápidamente y bajó la mirada hacia sus apuntes. Sí, señor. El consejo se reunirá hoy. La construcción del muro ha concluido y nuestras comunidades de sangre de ángel están ahora bien protegidas.
Se están abordando los problemas relacionados con la electricidad y la agricultura, y el progreso ha sido significativo. Los miembros del consejo explicarán más detalles. Por último, más de 30 personas se unieron a Sangre de Ángel esta semana. ¿Y el equipo de búsqueda? Pregunté. ¿Llegarán hoy para presentar sus conclusiones? Respondió. Habían pasado meses y aún no había rastro de Clementine. Había enviado a cientos de personas a buscarla, pero no encontraron nada. Tenía la esperanza desesperada de que Molly trajera buenas noticias esta semana. Absorto en mis pensamientos, apenas me di cuenta de la llegada de los miembros del consejo. Debido a la traición del sargento, cientos murieron a manos de los no muertos. Muchos más habrían perecido si Michonne no les hubiera advertido con antelación. Cuando las comunidades huyeron de la horda, abandonando sus campamentos, todo quedó destruido. Sin otro lugar a donde ir, se unieron a Sangre de Ángel, y yo nombré a sus líderes miembros del consejo. En total había 6 miembros en el consejo. Robert, el heraldo, se encargaba de los suministros. Los hermanos Monsine, Bob y Harry, ejercían como intendentes, responsables del suministro de alimentos. Nicole era la alcaidesa, encargada de hacer cumplir las normas y supervisar la defensa y el combate. Michonne era la alguacil, responsable de la justicia y el castigo. Quería que Michonne se encargara de la defensa, pero le faltaba experiencia. La justicia le sentaba mejor, era severa pero justa. Justo lo que requería el puesto. El último miembro era el sacerdote que estaba a mi lado. Se encargaba de algo. La verdad es que no sabía qué. Solo sabía que cuidaba mi imagen pública y me daba un informe diario. Casi todo lo que decía me resultaba incomprensible, así que no le di mucha importancia. Lo mantenía cerca porque era de fiar la mayor parte del tiempo y tremendamente leal, además de que la gente confiaba en su palabra, aunque yo pensara que era una tontería. Los 5 se llevaron el puño al pecho y hablaron al unísono. Mi señor. Mis ojos se posaron en el sacerdote, que sonreía con orgullo. Él era la razón por la que oía esa palabra cientos de veces al día. Todos, tomen asiento. Se sentaron. Robert habló primero. Se han construido 2 molinos de viento que estarán operativos en pocos días. Sin embargo, nos enfrentamos a una escasez de madera. Si esto continúa, la construcción de viviendas se paralizará. Ya había revisado la documentación hace 2 días. En ese momento, teníamos poco personal. Nicole, envía a 20 hombres a recoger madera hasta que se resuelva la escasez. Antes de que pudiera responder, añadí. Sé que los necesitan para despejar la zona, pero me uniré al grupo de exterminación durante unos días. No debería haber problema. Lo consideró brevemente, con el puño cerrado. Eso no será un problema. Gracias, mi señor, dijo Robert sonriendo. Me volví hacia Nicole. Todos los suministros del campamento anterior han sido trasladados. También descubrimos una nueva comunidad mucho más al norte, de entre 50 y 60 personas. Eso me llamó la atención. Si son amigables, establezca relaciones comerciales. Si no, ya sabe qué hacer. Nicole sonrió levemente. Investigaré y les informaré. Me dirigí a los hermanos Monsine. Vale, chico, perdón, comandante, dijo Bob. Hemos construido invernaderos y estamos listos para plantar, pero se han visto caminantes en el bosque. Eso hace que buscar comida sea peligroso. Si los eliminamos, será mucho más seguro. Coordínate con Nicole, dije. Bob asintió. Harry permaneció en silencio. Desde que murió su hermano menor, se había retraído, ignorando incluso a Bob. Entonces miré a Michonne. Todo está estable, pero ha habido varias peleas entre los creyentes y los demás. Se está volviendo difícil de controlar. Lentamente, me volví hacia el sacerdote. ¿Qué hiciste? Todos deben arrodillarse ante el ángel de la muerte, no los reyes malvados y codiciosos. Tú, mi señor, eres digno de reverencia. Nosotros, los creyentes, simplemente deseamos que todos se arrodillen ante ti como señal de... Levanté la mano. No quiero volver a oír esta queja. El sacerdote ascendió a regañadientes. Como desee, mi señor. Tras los informes, hablamos sobre planos futuros, electricidad, defensas del asentamiento y sostenibilidad a largo plazo. Unas horas más tarde, el consejo se dispersó, especialmente el sacerdote. Me quedé mirando la pila de documentos sobre mi escritorio y comencé a leerlos uno por uno. De repente, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Encontré una pista sobre Clementine, dijo Molly.